tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a La Cultura Verdadera. Este domingo 17 de septiembre, una buena parte de los chilenos están celebrando en las fondas, en las ramadas a esta hora, o lo van a hacer en los próximos días seguramente, haciendo lo que más se hace ahí. ¿Qué es lo que más se hace ahí? Además de bailar y qué sé yo, comerse algo rico, chileno idealmente, ojalá, y tomarse unos buenos tragos celebrando las fiestas patrias. Vamos a acompañar desde acá a estas fiestas patrias hablando de los sabores de Chile, de nuestras comidas, de las bebidas, de los postres también, de todo un poco en esta mesa que hoy día tiene 5 comensales, más concurrida que nunca. Vamos a presentar a quien está inmediatamente a mi derecha, a Cristóbal García Huidobro, historiador, profesor de la Católica, de la USACH también. Sí, también. Y catador y cocinero. Amateur, digámoslo, pero vengo acá más como profesor de historia. Vamos a hablar de las fechas, de las cuestiones que históricamente tienen relevancia en el desarrollo de la cultura de la comida en Chile con Cristóbal y con todo el resto del panel también. Que incluye a la Pilar Rodríguez, que está allá. Pilar, ¿cómo estás? Bien, gusto saludarte. muchas gracias. Gracias. Bienvenida, muchas gracias. Que es chef, formada en Cocinera. ¿Ah? Cocinera. Cocinera, bueno. Sí. Formada en una academia de artes culinarias bien famosa, Le Cordon Bleu. ¿Es así, en París? Sí. Bienvenida. Y un montón de otras cosas más que es muy largo relatar, pero Bueno, muchas gracias. Está la Carola Correa. Carola, ¿cómo estás? Bienvenida. Gusto Hola, verte. bien contenta, feliz de acompañarlos. Vine chilenaza, chiquillos, si quieren me sacan a bailar cueca aquí arriba de la mesa. Así que feliz de hablar de la chilenidad, de la cocina y todo. Muchas gracias. Feliz, muchas gracias por acompañarnos, Carola. Está Cristian Albán, que estudió cocina en España, ¿sí o no? Sí, cocinero. Ya, ¿y venís de una exposición o estuviste en una exposición? Estuvimos en Food and Service toda esta semana. Ya. Entretenido estuvo, bien agotador. Pero nada, vamos ahí celebrando el 18 como tiene que ser, trabajando. Oye, y está Felipe Galvez. Felipe, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Muchas Gracias por la invitación. Dice tu presentación ex ingeniero, ¿es cierto eso? O sea, yo creo que no se borra por ahí el título, pero renuncié a mi carrera, trabajar en áreas comerciales de tecnología. Perdona, estudiaste, te recibiste y chao. Trabajé mucho tiempo, ¿Ya? de hecho, en áreas de tecnología y renuncié por mi gran pasión que es cocinar, también cocinero autodidacta. Ok, sí, así leo, más conocido como Doctor Pichanga. Oye, el doctor Pichanga fue el de los pocos que se atrevió a decir chao jefe. Sí, Sí, po. y trabajamos Meritorio. juntos en otro canal vecino los 12. meritorio ¿Todos somos? Don Felipe. Oye, partamos chaqueteando un poco, mira lo mal que vamos a partir. ¿Pero por qué? Esta fecha del 18 de septiembre, si es que corresponde, Cristóbal, o no, estar celebrando, comiéndoselo todo, tomándoselo todo en esta fecha como una celebración de la independencia de Chile, o habría que celebrar más bien, no sé, el 5 de abril, que es la fecha de la batalla de Maipú, o el 12 de febrero, cuando se firma el acta de la independencia, porque en algún tiempo en la historia convivieron esas 3 fechas como celebraciones. Era carrete todo el año. Claro, a ver, primero, que feo tu parte obligarme a Qué chaquetear feo, a mí qué primero, feo, pero qué bueno, ya, ok. No, a ver, ¿qué ocurre? Fundamentalmente nosotros teníamos 3 grandes fechas que celebraban en definitiva la independencia de Chile o el proceso de independencia. En primer lugar estaba el 12 de febrero, que es la fecha de la independencia, en definitiva, en 1818, y además es la fecha de la batalla de Chacabuco, que es la primera batalla... Un año antes. Claro, un año El antes. 17, claro. Luego está el 5 de abril, que es la batalla de Maipú, que es la que de alguna manera empieza a consolidar la independencia de Chile, porque en realidad Chile no obtiene su independencia formal el 18, pero hasta el 26 seguimos peleando una guerra de independencia. Y finalmente está el 18 de septiembre, que no es una fecha que tenga que ver con la independencia, pero sí es el primer paso hacia a la autonomía y el gobierno nacional. A ver, ¿por qué se dejaron de celebrar algunas y se eligieron otras? Sí. A ver, primero, la Iglesia Católica presentó sus resquemores por tener tanta fiesta junta en tan poco tiempo. Además, el 5 de abril... Cerca de la Cuaresma también. Cerca de la Semana Santa, claro. El febrero también hasta cierto punto, o sea, porque como se va corriendo la festividad en marzo, digámoslo, es como demasiada tentación, demasiado pecado, Estas 3 fechas se celebraron varios años juntas. De hecho, por lo menos hasta 1830 y tanto, 34, Fíjate, por ahí. ya. Y ocurre que, además también, el 5 de abril y el 12 de febrero eran fiestas que eran miradas como políticamente poco correctas, porque estaban muy vinculadas a O'Higgins. O'Higgins en esa época estaba en el exilio en Perú, así que políticamente era peligroso, A digamos. ver, pero raya para sumar entonces. Ya. 18 de septiembre, 5 de abril o 12 de febrero. O sea, la que tú quieras, en realidad. Pero además, a ver, primero, repongamos la che. ¿Quién va a querer Parece celebrar fiestas patrias? ¿Quién va a querer celebrar fiestas patrias un 12 de febrero? Mucho calor. No, y además... Más mistela todavía. Mira, la Carola tiene razón, Sí, pero además piensen ustedes lo siguiente. Buena parte de la población de Chile se va de vacaciones, sale de las ciudades, Claro. y en esta época se iba al campo. Claro. Entonces no habría ninguna fiesta cívica que hacer, ¿ya?
Fíjate el guaso con traje guaso bailando cueca con 30 grados. Septiembre es una fecha que acomodaba a todos porque no tenía un signo político. Oye, ¿y qué se comía en estas ramadas que estaban en la chimba, muchas de ellas? ¿Cuál era la comida de las fiestas pachas de siempre? La comida del pueblo. ¿Cuál? Mira, no muy lejano de algunas de las cosas que nosotros hoy día comemos para fiestas ¿Pero éramos patrias. secos para asado igual o eran otras cosas? No, porque, a ver, eso ya implica tener un grado de poder económico un poco mayor. Pero, por ejemplo, la empanada, digamos, lo que es como la reina de las fiestas patrias en varios casos, es típica comida de gente pobre. Tú tienes una carne que es molida, por lo demás, o picada, que no necesariamente es de las mejores cortes en su momento, pero que se le da un mejor sabor precisamente con es como una especie como de ragú, digamos, lo que es el pino, con cebolla, amortiguada, en fin, y todo eso, y con otras cosas más que con el tiempo se van a ir agregando. Está la gran discusión si las empanadas deben o no llevar pasas, digamos, o cosas por el estilo. Pero todo eso es bueno, parte... hablamos la discusión al tiro. Pero todo eso es parte de una cultura que viene precisamente de los estratos populares. También, por ejemplo, ¿qué más popular que la pichanga, ¿no es cierto? Que es como una especie de mezcla de distintos cortes misteriosos de carne mezclados con escabeche, etcétera, pero donde tú pones en común todo y haces un plato poderoso, digámoslo. Y así también otros productos que son parte, o sea, platos que son parte de nuestra cultura gastronómica, al menos en esta época. Entonces, por un lado tú tienes eso. Ese tipo de comida, digámoslo, de raigambre popular, y a lo que tienes que agregarle otra cosa que no es necesariamente comida, pero sí es el vino. El vino, digámoslo, Chile es una tierra vitivinícola, digámoslo, y, además, y todo lo demás que viene también. Sino que nos diga la Pilar. Y la chicha. Bueno, también. Y la chicha también, claro. Que es una cultura, por si acaso, y con esto termino. Dale, es la fusión también dentro de lo que traen los españoles y también de la cultura indígena. ¿El vino llega a Chile con los españoles o estaba con los Pilar españoles? antes? ¿Sí? No, con los españoles. Llega con los españoles. Con los españoles. Con los españoles sí o sí. Sí o sí. De hecho, celebramos el Día del Vino el 4 por lo mismo, en el fondo porque Valdivia pide en la carta vides para poder celebrar misa. Entonces, tenía un fundamento religioso. No, obviamente se había que hacer la Eucaristía. O sea. Entonces, y como no se podía celebrar misa, Francisco Aguirre celebra la primera vendimia en 1551, cerca de La Serena. Y dice que se iban a poco menos a arreglar los bigotes en Santiago, los santiaguinos, que ya había ese ¿Qué ahora comió Pedro cuando llegó ahí al Huelén? Hay varios... ¿Con qué venían? Hay charqui, Charqui, se hizo... Pero ahí mataron varias caballo gallinas. salada y seca. Eso es básicamente charqui, ¿no? Y seca. Seca. O sea, Charquear es un proceso. Sí. Claro. No, y un proceso además que también, bueno, de alguna manera piensa tú que charqui fue uno de los principales productos de exportación de Chile en el siglo XVII. Además porque el charqui no es solamente una forma de cocinar algo, sino de preservarlo en una época que no hay refrigeradores. La única forma que te queda es precisamente salar y sacar la carne. Bueno, el charqui ha sido parte, creo yo, de los platos que se han cocinado en Chile. Y le da nombre al charquicán, que no sé si es uno de los platos genuinamente chilenos de los pocos que hay, porque es una cuestión que se puede discutir. ¿Cuál es realmente la cocina chilena y cuáles son realmente genuinamente los platos de origen chileno? Que siempre se dice que no hay ninguno. La cazuela tampoco es chilena, la sopaipilla tampoco es chilena, parece. Es que si fuera por eso nada es chileno. Es árabe. La sopaipilla, ¿viste? Es árabe. Deriva de una palabra que se llama sopaipa. La sopaipa. Es un pan frito, básicamente. Por ejemplo, acá le pusimos zapallo. Y le pusimos zapallo. Yo creo que si intentamos buscar la raíz, podríamos decir, etimológica de cualquier plato chileno, vamos a ir a dar con resultados de los árabes, por ejemplo, que hablaban del charqui, que lo inventan los pueblos mongoles para poder preservar la carne durante sus viajes, eran nómades. Ponían la carne debajo de la montura del caballo y la molían cuando iban en el galope, algo asqueroso, pero por último la podían preservar y después se la podían comer. Ahora yo creo que la gracia, cuando nosotros hablamos de cocina chilena, más allá de llevarlo al simplismo de la cazuela, de la empanada, tiene que ver con los elementos que tenemos en Chile, con los productos, más allá de las recetas. Chile es un país, lo construyen inmigrantes, actualmente tenemos una alta influencia también de la llegada de peruanos, haitianos, colombianos, las colonias árabes, las colonias alemanas. Entonces nuestra gastronomía lo que tiene de rico que es multicultural. Yo creo que si intentamos buscar esta como chilenidad casi chauvinista sería un error. No, pero ¿sabes lo que pasa? Hay países que tienen más identidad culinaria o más conocida en el mundo, por lo menos, que te pongo el ejemplo de los vecinos peruanos que han hecho de eso un negocio mundial y que le ha ido fantástico. Y que hay muchos que dicen, oye, la cocina chilena es menos sabrosa, menos rica, menos preparada, tiene menos encanto. ¿Ustedes comparten eso? Yo para nada. Yo no sé, Pilar, creo que compartiría conmigo, creo que todos los cocineros, creo que la cocina chilena tiene un encanto maravilloso. Y de hecho tiene una riqueza de elementos a lo bestia.
es uno de los pocos países que creo que cada región, como somos tan largos, cada región tiene una identidad súper potente. Pero ¿sabes qué? Perdón, que te quiero interrumpir un poco. Yo opino distinto. Opino que sí, nuestra gastronomía es súper sabrosa, es rica, tiene historia y todo lo que tú quieras. Pero comparado con otros países, en Chile, si viene un extranjero y tú lo quieres llevar a un restaurante como típico, o le quieres dar el plato típico, como que la gente, no hay un clásico. Si tú vas a Perú, te vas a encontrar, no sé, el ají de gallina, vas a encontrar el ceviche, y lo encuentras en diferentes restaurantes, en diferentes lugares, en diferentes precios, pero están todos más o menos con la misma mano. Aquí no hay una igualdad. Lo que pasa es que hay una construcción de esa identidad cultural gastronómica con el tiempo. Perú lo ha hecho en los últimos 40 años y ha construido. De pero hecho, como un diseño construido, claro. Obvio. Sí, pero eso es una construcción de una identidad. Eso, si tú miras lo que nos pasa en Chile, yo le reto a cualquier, no a los cocineros obviamente, pero a cualquier persona que me diga 10 platos chilenos, no salen de la cazuela y salen como los mismos típicos, pero hay una diversidad. No, es una manera de cocinar. Claro. Lo que yo creo que Pilar. hay una visión muy centralizada de la cocina. Muy centralizada. Perfecto. Yo creo que todo lo que estamos hablando es la visión del santiaguino de la gastronomía chilena. Pero si tú viajas, yo creo que somos un país tremendamente diverso. Yo creo que hay que viajar más. Yo creo que, por ejemplo, en Punta Arenas ya se dejó hacer pastel de choclo, porque los cocineros estamos entendiendo que hay una parte territorial que hay que trabajar, ¿verdad? No tiene nada que hacer el choclo allá. Se dejó de hacer el pastel allá como comida típica. No es que se dejó, sino que yo creo que cada uno está, en cada región, estamos trabajando con las cosas que hay ahí para darle identidad, para aprovecharlo. Yo creo que el día que entendamos que Chile es un productor de alimentos de clase mundial, es muy distinto, la visión es muy distinta. Yo cuando era chica no habían kiwi, no habían arándanos, no había moná. Entonces hoy día estamos en una industria que da 1,5 millones de empleos, más o menos, que es la segunda industria después del cobre, y que de repente yo colaboro con ProChile, con las asociaciones, con las viñas, con privados, en fin, desde el año 2006, presentando a Chile afuera, y tú te das cuenta del poder que tiene y de lo increíble que somos. No sé, hay una brecha que estamos trabajando y creo que se está achicando entre lo que es la comida, los platos tradicionales chilenos y lo que realmente es... Tiene un súper buen punto la Pilar, porque esta mirada centralista es de Santiago y si uno recorre de sur a norte o norte a sur, como prefieras... Es muy distinto. Claro, en la geografía te vas a encontrar con distintos platos que toda la vida han estado ingredientes que a mí no se me ocurriría que son platos chilenos, porque tengo la mirada, como dices tú, Pero hay una diferencia, que me encantó lo que dijiste, Pilar. Bueno, tú vienes llegando de un viaje largo también, lleva 3 semanas, se bajó hace como 2 días del avión. ¿De dónde anda? Esta mañana. Nos representa muy bien la Pilar en el mundo siempre. No leí todo su currículum, pero es bien impresionante. Me encantó tu mirada, porque efectivamente, como país, somos un país que produce grandes productos a lo largo de todo el país, ¿verdad? Pero fíjate tú, y esto es para ponerlo en la mesa, no sé, que si viene un extranjero y alguna persona lo lleva a un restaurante, ¿dónde lo lleva? ¿Lo lleva a comer comida chilena o lo lleva a otro restaurante? Es que hay una... pero fíjate que a mí me pasa súper harto y lo miro cada mucho tiempo que trabajo mucho con extranjeros. El chileno tiene esto de que no aprecia mucho lo suyo. Y nos cuesta mucho apreciar. Porque es curioso lo que dice. Yo lo llevaría a un invitado extranjero a comer comida chilena, obviamente. Sí, pero generalmente sabes lo que hace. Ahora, ¿a dónde y qué comida chilena es un punto? ¿Qué es comida chilena? Exacto, definamos. ¿Sabes qué, Pilar? Quería seguir yo con lo que tú decías. Que tiene que ver con cuál es la comida chilena de Natales, de Punta Arenas, de... Pero mira, esta discusión la tuvimos con varios cocineros hace unos, no sé, 10 años atrás, 8 años atrás nos juntamos. Pero ¿qué es comida chilena? O sea, es la comida chilena tradicional. Hoy es la comida chilena tradicional. Todo lo que estamos viendo ahora, en el 18, pastel de choclo, humitas, empanadas, tarará, anticucho, son platos tradicionales de la cocina tradicional chilena, que no tiene nada que ver con lo que hoy se está haciendo en Chile gastronómicamente hablando. Yo no puedo decir que Rodolfo Guzmán y Boragó no es chileno. Sería absurdo. Sería absurdo decir y poner en duda su trabajo de toda la gente que está haciendo una cocina un poco más contemporánea. Es verdad lo que tú dices. ¿Me entiendes? O sea, yo creo que lo primero que hay que poner así... Está en ebullición el tema, está creándose. Yo creo que estamos en una etapa espectacular. Viene una generación increíble que viene de la mano precisamente de lo que yo te estoy hablando, de la comida
la industria de los alimentos. Imagínate que hoy día en China somos el proveedor número 1 de fruta en China. Sí, pues. O sea, no, y por lejos. Y así no te voy a latear con la norma, pero es muy distinto. Claro. Entonces hoy día tenemos muchas cocinas chilenas y yo creo que eso es lo bonito. Ahora, la Carola tenía un punto que me parece interesante. Ella preguntaba, bueno, ¿y qué es cocina chilena? ¿Qué es cocina chilena, Felipe? Voy a retomar un punto que decía acá recién Pilar. Hola, Pilar. Hubo una invitación anterior acá a Cultura Verdadera, me Sí. preguntan para mí cuál es el mejor restaurante de cocina chilena en la actualidad, y las redes sociales me liquidaron porque mi respuesta fue Boragó. Me dicen, pero eso no es cocina chilena, eso es cocina que lo molecular, endémica. Y cuando entendemos que es cocina chilena, Rodolfo está haciendo un trabajo, tiene ¿cuántos investigadores alrededor de Chile buscando productos endémicos? ¿200 por lo menos? No lo sé, pero digamos es una propuesta. Una propuesta con productos chilenos. Muy distinta, de endémico. Hay otro que optará por, como por ejemplo en mi caso, de ver todo lo que está produciendo la industria en general. Mostrar para mí el trabajo de 1,5 millones de personas afuera, obviamente Sí. que tiene un valor para mí muy importante. Ahora, si yo hago o no pastel de chocolate afuera, ¿cómo incluyo toda esa canasta? Ahora, estamos hablando claramente de una nueva cocina chilena, digamos. Pero es que, ¿sabéis qué? Quizá tenemos que Perdona, Carola. diferenciar Dale. entre lo que es la chilenidad y lo que es como lo costumbrista y lo que uno lleva en el corazón. Ok, me parece válido, por supuesto. Por ejemplo, el Boragó o los productos chilenos. Lo que van a llevar en el corazón en ¿Qué? 40 o 50 años O sea, más. Yo ¿no? lo llevo en el corazón, perdón, pero yo llevo en el corazón a todos los productores. Los esfuerzos enormes que no se sabe, ¿sabes? Todo ese trabajo no se sabe. Para que un productor de arándanos llegue a China con sus arándanos a tiempo y que se los compre, y que esa cadena es enorme, ¿ves? Pero pero estoy de acuerdo con la Carola, hay que hacer la diferencia en qué es lo que es la chilenidad, Claro. este patriotismo, juntémonos, o sea, sin duda tener una empanada en un 18 y un vaso de chicha, obvio que nos va a unir a todos. Pero vamos a cocina tradicional que llevamos en el corazón, Cristóbal. ¿Qué se servía en las mesas, en la chimba, en las ramadas, al comienzo de la vida independiente? ¿Era lo mismo que se servía en las casas del centro de Santiago donde vivía la aristocracia? No. era lo mismo? No. ¿Y qué cosas eran unas y otras? A ver, lo que pasa es que también hay un tema que tiene que ver con la distribución de las clases sociales en Chile. Los sectores más altos miraban afuera. Es decir, tenemos una intención, digámoslo, de rechazar lo propio, digámoslo, lo chileno, y buscar nuestra identidad gastronómica afuera. El mejor ejemplo es el siguiente. En casi todos los banquetes que ustedes vieran del siglo XIX, por no decir todos, derechamente, o incluso los menús de los restaurantes, estaban en francés. Sí. Y un francés Todo. horrible. Claro. Un francés Entonces, mal escrito. Mira, mira, por ejemplo, el vol au vent. Que es Ya. pollito. Tú lo sabes, pero en realidad sí es vol au vent. Entonces el problema es que lo transformaron en vol au vent. Y así un montón de otros productos, digámoslo, platos, etcétera, pero rechazando un poco lo que era lo nuestro. ¿Por qué? Porque eso lo comen los estratos socioeconómicos bajos, ¿ya? Con el tiempo, y si ustedes se fijan particularmente, ya que ustedes lo conversaban desde la perspectiva, de la agroindustria, digamos, también, y de la labor que hacen los cocineros, en definitiva. Porque son artistas, ¿para qué vamos a andar con cuestiones? Yo lo he escuchado hablar a ustedes y era como, cambiemos cocina por pintura, escultura o algún otro tipo de arte, y es más o menos lo mismo, digámoslo. Y además, como lo que comentaban de este chef o cocinero, y también su... Del Boragó. Claro, también Sí. su intento de él crear algo nuevo, digámoslo, dentro de los productos, también suena como muy artístico. Pero también hay que tener hay un problema antropológico ahí, de que algunas veces cuando uno hace creaciones, de alguna manera como que se aleja un poco del común denominador de la población. Entonces, por eso algunas veces, y yo creo que fue por eso que tú fuiste tan incomprendido, porque yo te encuentro razón en que eso podría ser un buen ejemplo, pero no todo el mundo lo conoce. O sea que también hay un tema que yo creo que... Ahora, disculpa, dale. con el tema de cocina chilena y tradición, generalmente se entiende que tradición es sinónimo de que las cosas estaban bien hechas. Que a lo mejor hay historias de que comíamos muy mal, pero como la tradición dictaba que se comía con mucha grasa, que los platos tenían que ir muy cargados, de repente mucho volumen, era lo correcto, y no necesariamente la tradición es sinónimo de correcto. Entonces uno ahora cuando cocina intenta hacer ciertas correcciones a las recetas, por ejemplo, una cazuela, desgrasarla, clarificarla. A lo mejor en una parte te pueden matar, porque si no, a mí me gusta con grasa. Y a lo mejor... Pero al desgrasarla pierde el sabor, digamos. Claro, pero pierde el es encanto. tradicional, Claro. no es correcto. Entonces Claro. yo creo que también la cocina, tú lo definiste como arte. El arte es lo menos estructurado que hay. El arte también evoluciona. O sea,
tenemos que saber cuando hablamos de cocina chilena, entender súper bien qué es cocina chilena hacia adelante, cuál es la historia, y no tratar de eliminar la historia. El que me dice, no, por ejemplo, tú inventaste un plato de porotos con marisco, no estoy matando los porotos con rienda. Los porotos con rienda se defienden solos y van a seguir existiendo y se siguen cocinando en las casas. Si nosotros somos capaces de ampliar el recetario, queremos más cocina chilena. Además, lo que dice Felipe, ¿no es cierto? Sí. Hay una cuestión, cuando tú me preguntas, bueno, ¿qué era lo que se comía? No me ha respondido, Dependerá de la época. No es lo mismo, primero por clases sociales, no es lo mismo Ya, lo pero que se tírate comía. un plato. A ver. Tírate un plato. Me tiro un plato, ya. A ver. Tenemos hambre. En la época. Evo. Sí, bueno, en todo caso. A esta hora, en la noche ya. Mira, por ejemplo, a ver, era muy común ver en las casas de familia, digámoslo, más aristocráticas, si tú quieres, platos que venían de la cocina francesa. Pero algunas veces también se servían cosas que eran más de estrato popular porque era la comida diaria, ¿me entiendes? Ahora, lo mismo tú encontrabas en los restaurantes, las chinganas, las ramadas, que tenían que ver con embutidos, pero muy de la tradición española, no de la tradición alemana que nosotros tenemos hoy día, que es más presente En los embutidos. en los embutidos Ya. y en los jamones, etc. De ahí, por ejemplo, las longanizas, por ejemplo, que son muy propias de la tradición española, tenían un lugar bastante Ya importante. tenemos en la longaniza cocina. al inicio de la República. Ya. Sí, claro, Ya, sí, claro. ¿Qué más teníamos? Siempre. No, y de hecho, incluso, perdón, desde la colonia, De o la sea, colonia. estamos hablando de ¿Eh? 1600, El que había embutido longaniza. siempre. Es una manera de preservar. Chanchito, o sea, claro, en el fondo, es eso. el chancho, el chancho muerto, la celebración que se hace en Sí, Talca. pues, en Talca, ¿Por qué? extraordinaria. Es súper sencillo. El chancho no alimenta a una persona, alimenta a una comunidad completa. Y de él eso puedes sale sacar, su y producto. de él puedes sacar una Exacto, serie de entero, productos. claro. Con la carne, con los vacunos pasa Se queda algo la más o menos manteca, similar, le pasa. claro. Lo otro, por ejemplo, ya que hablamos de lo correcto, lo incorrecto desde el punto de vista de la salud. Ya, pero Casi- sacado limpio solo la longaniza hasta ahora. No, ¿Qué más? bueno, ya, a ver. Pan, siempre pan en sus distintas variedades. Ah, Chile ya. siempre ha sido un país muy El panero. choripán podría haber sido No así creo como que haya existido en Bueno, esa hay un época. plato. el arquetipo de Hay lo que un se comía plato en la que mamá. Portales hablaba mucho, que decía en sus Ah, cartas sí, po. que era el encebollado. Encebollado. De ahí viene. ¿Qué es el encebollado? El encebollado básicamente cebolla con algo. Sí, Y era el plato cambio, era el plato como típico y más gourmet que había en el siglo XIX. El encebollado. Y el encebollado, bueno, de ahí nosotros le decimos a la empanada que es un encebollado. Pero fíjense por qué la construcción de la empanada es muy directa. Cuando tú la abres, sobre todo los que vivimos en la sexta región, encontráis mucha más cebolla que las empanadas del centro. Y es porque cada territorio hace su propia gastronomía. Entonces, esa es la identidad, como cuando decimos, vamos a celebrar el 18. Ya celebremos, ¿con qué? Con empanada y pastel de papas, por decirte. Pero eso no se come en el norte. No. Pastel de papa no hay, Es como exacto. súper... no tiene sentido. Nosotros celebramos el 18 del Valle. Nuestra tradición Es es el central, Valle. es central. Es central, pero se te olvida que bailan en la Tirana también, que también es Oye, folclore. la figura es el guaso, que es solo Claro, pensar pero al guaso. claro, Y también exacto. que ahí tú tienes gastronomías particulares. Por ejemplo, la papa tiene ¿cómo se llama? Un papel mucho más relevante en la gastronomía del norte. Y en cuanto a la chilota también. y chilota. En el centro, en realidad, nosotros tomamos eso, digámoslo, de estos centros productivos. También hay plantíos acá. Pero piensa tú, por ejemplo, la diversidad de papas que hay en Chiloé. Es brutal. O sea, ¿Cuál? Más de 100... 450 más o menos. 450 especies. Variedades. En línea sacó ayer presentó en el espacio Food Service una nueva yagana preciosa. Buenísimo. Papa ya gana. Entonces Papa yagana, la línea yagana son líneas Ok. genéricas que han desarrollado ellos. entonces, al final tú te encuentras con todo eso. Y cuando tú vas viendo la evolución de la comida chilena, a ver, durante el siglo XIX es más o menos estático, no hay mucha diferenciación. Muchas cosas fritas, muchas cosas asadas, muchas Ok. cosas cocidas. Es eso. Y fundamentalmente no hay mucha creatividad si lo miras desde la perspectiva, como decía la Pilar, solamente el Valle Central. Porque es carne asada, carne frita, carne cocida, con pan, verduras. Y en el o sur alguna las cuestión así. sopaipillas no tienen zapallo. Claro, de son de zapallo. papa, Son de algunas papa. de Y ellas, o no triangulares. tienen zapallo. Son de harina. harina. Es que es como llegó la sopaipa, ojo, la frito. sopaipa era así. claro. Y como Chiloé se anexa después al territorio pues, nacional, el 26, viene con cultura claro. mucho más española, entonces pues. no le meten el zapallo. No, pues. De hecho, Porque hay una... además la hacen con la masa que te sobra del pan amasado. Exacto. Sacan un poquito y hacen Exacto. la sopaipilla. Ahora, Ahora, la sopaipilla Y yo con recuerdo- zapallo. mira, yo ¿Es recu- chilena? Yo recuerdo. ¿Con zapallo? Sí, pues, Sí, que claro. solamente Esa acá. es acá. Solamente Sí, acá. ya, ok. Pero divertido, por ejemplo, cuando, no sé si, cuando Pedro Valdivia llega, Sí. bueno, se deja a Inés Juárez sola, asalto en Santiago, lo queman. Con Inés de Suárez. ¿Qué es lo que hace Inés Juárez? Se para, le dice la Eva, le bautiza la primera gallina, no deja que se la coman en realidad. Entonces, lo que hizo Valdivia fue separar, y aquí me puede contradecir o no, Valdivia lo que hace, dice,
Ok, los indígenas cultivan indígenas, todo lo que son productos indígenas. Ok. Y los españoles, productos europeos. Gracias a esa sencilla decisión, la variedad de la alacena aumentó. Al doble. El doble. Pero había una ley precisa y concisa. Los españoles no pueden cultivar nada que sea del indígena. Y los indígenas lo suyo. Ya, y esa fusión se produce entre lo que cultivan los españoles y los indígenas. ¿Qué cultivaban y con qué se fusiona entonces la comida española que llega? Bueno, una cosa antes de eso. Que eso diga la ley no significa que se cumplía. Claro, eso sí, es lo más sí. notable de todo. Bueno, en Chile esa cuestión es una tradición. No, y en América completa. En América América. completa. Porque lo que dice Cristian no es solamente en Chile. Creo que Ahora, bien Todo antigua, empezó ¿no? ahí. Ahora, fíjate tú, por ejemplo, a ver, ¿qué cultivan los indígenas? Los indígenas cultivaban maíz, que era uno de sus principales maicero, productos. bravo. Claro. De ahí con eso es que se hace la primera chicha. Acá no se conocía la manzana, ni Ya, pero tampoco la uva. el alcohol sí lo conocían. Pero, Por la vía de... pero es un alcohol de muy baja graduación. cervecita. Claro. Ah, una cosita Por si poca. acaso, ¿cómo se hacía la chicha de choclo en esa época? O la chicha con piñones, que eso es más del lado de los pehuenches. Se masticaba el choclo y se escupía dentro de una vasija con las bacterias de la boca. El humano era clave. Con esas bacterias tú lograbas una mayor fermentación. Delicioso. En el caso de la chicha pehuenche, se enterraban los piñones en la tierra para que se llenaran de agua y finalmente eso fermentaba con el almidón que tienen dentro. Nunca he tomado de esas preparaciones, Deseo pero que baje. no me imagino que deben haber sido muy ricas, al menos de mi perspectiva. Pero además también el grado alcohólico era muy bajo. Era bajito, Cuando claro. los indígenas conocen a los españoles que vienen con vino y además también con destilado, imagínate... Llega el destilado con los españoles. Claro, eso es pasar de... Destilado de uva. Claro, eso te genera un impacto mucho más fuerte, porque no es lo mismo tomarse una chicha que tiene 4, 5, 6 grados de alcohol a una aguardiente que tiene 40. ¿Cuándo fue que nos prohibió? ¿Tú te acuerdas que no sé si fue en el siglo XVII? ¿Qué cosa? Que España prohíbe la importación de más vino chileno hacia España y por lo tanto no sabían qué hacer con el vino y empezaron a destilar. Ahí empiezan a salir los primeros piscos. Es increíble Es cómo... el siglo cómo- XVII. XVII, ¿cierto? Siglo XVII, sí. Porque nosotros ya producíamos mucho... De hecho, Colchagua tenía un delegado real. Que era importante eso porque... ¿Cómo se llamaría? El Valle ese Colchagua. delegado? El delegado real de Colchagua era el que del escándalo escorpión... Es un corregidor en realidad, pero sí, es un delegado, sí. Oye, Pilar, si cuesta definir comida chilena y poner ejemplos concretos de lo que es, salvo que uno la defina como una suerte de fusión eterna que se está produciendo permanentemente, ¿no? En el tema de los vinos sí tenemos mucha más identidad, ¿o no es así? Sí, sí, Vamos. por supuesto que sí. Es nuestro mejor embajador. Ajá. Lejos, por lejos. Tenemos identidad, tenemos terror. Es que quería volver atrás, que tú dices, es difícil. No es difícil. Es la manera de pensar obtusa que tenemos los chilenos de ver la gastronomía, ¿no? Que la gastronomía es pastel de choclo, humita, empanada. Listo, eso es. Y lo Es que hay encierro y lo... cuestiones emocionales e históricas de las personas que están metidas. No, esa es nuestra visión eso, claro. de algo que es de este porte y tenemos un país largo. Yo sé que cuesta viajar, somos muy largos, no viajamos por Chile generalmente, o sea, no somos un país que haga un turismo nacional, voy a ir de punta a punta. Nos cuesta probar, nos cuesta Pero si tú me decías a mí, reconocer. Magallanes, ponte tú, yo te digo al tiro ¿Tú eres cordero al magallánico? palo. ¿Tú eres magallánico? No, pero tengo muchos amigos magallánicos y son cordero ellos, ¿o no es? Por supuesto que son Por supuesto. cordero, pero hoy día también son caiquén, Sí. están haciendo, ¿ves? que eso- están eso falta- los berries Correcto. endémicos de ahí. Eso falta hacer divulgación de eso. Por eso te pido que me digáis, ¿qué es Magallanes, por ejemplo, hoy día? Lo que pasa es que cada región yo creo que está organizándose hace, no sé, habíamos empezado 10 años atrás, a organizarnos cada región y entendimos que cada región tiene que hacer lo suyo. No, por eso era un ejemplo que te dice, ¿por qué pastel de choclo en Punta Arenas? Si allá no hay choclo, hay que traer los choclos del centro. Y de repente en Colchagua es difícil comerse un pastel de choclo. Esa es la cosa. Y tú vas al norte y decimos, no, pero esto es comida peruana. No es comida peruana. Ha habido, una cosa son los bordes limítrofes y otra cosa son las cosas culturales. Ha habido un intercambio cultural entre Arica, Iquique, y si tú ves a los cocineros del norte chilenos, a Pablo Godoy, por ejemplo, en Antofagasta, si yo toda la vida comí así, discutíamos un día, pero si yo toda la vida comí con jengibre, toda la vida comí, claro, obvio.
son distintos, por eso hay territorialidad, y yo creo que la cocina la región chilena de los ríos y es de los lagos muy territorial. vinculada al mar, son ellos Por supuesto. absolutamente Imagínate, el curanto es el tema ahí. Esa es la comida Claro. de esa zona, de la zona chilota, ¿es así? Pero además también hay otra cosa, por ejemplo, fíjate tú, hongos. ¿Cuánto sabes tú, cuántas variedades de hongos comestibles hay en Chile? Estoy pensando en robayón, estoy pensando en el changle, etcétera, en fin, que también se están metiendo mucho, pero es que no es que nadie los conocía, lo que pasa es que eran propios de esa zona. De esa zona. Y ahí falta un poquito más de conectividad en ese sentido para que dialoguemos. Mientras ustedes hablaban, yo pensaba, bueno, claro, a ver, si yo tuviera que definir la cocina norteamericana, por ejemplo, de los estadounidenses, cosa que a mí no me gusta mucho, pero hay una identidad muy propia en el sur, por ejemplo, la cocina cajún, etcétera, creole, otro tipo de cocina, etcétera. O, por ejemplo, en la costa este, la influencia judía, por ejemplo, particularmente en el tema de las carnes, en fin, en los deli, etcétera. Pero eso es tan distinto uno de otro, pero no será cocina norteamericana. Claro, es todo parte es como una sinfonía, digámoslo, donde hay distintas líneas melódicas de los distintos instrumentos y todas en sí arman este concierto, o sinfonía en realidad, perdón. Y acá pasa más o menos lo mismo. Sí. Lo mismo, por ejemplo, lo que hablabas tú, los berries, el calafate, los arándanos, etcétera, en fin. Que nosotros como que no tendemos a identificarlo, por ejemplo, con la zona de Magallanes. O en el norte, las lúcumas, las guayabas, que en los campos, en las quebradas, digamos, lo que hay en el norte, estoy hablando del norte, Arica, digamos, Iquique, etcétera. en sí, fin. copao, hay Claro. un montón de cosas que de toda la vida han sido de La ahí. Carola que tenía esta duda no resuelta o planteaba esta dicotomía entre la comida tradicional y la comida chilena. Que me pasan cosas. No exactamente lo mismo. Te voy a contar. ¿Qué me va a preguntar? No, pero dale. Te quiero preguntar si tú tuvieras que definir la comida así, chilena de la zona central, de la zona Guasa, y tú tienes que invitar a alguien a comer comida chilena. ¿A dónde lo lleváis y a comer qué? ¿Sabes qué me pasa? Y con lo que estábamos hablando te voy a responder. Bueno. Yo creo que para mí la zona central, me encanta la zona central, Sí. creo que es la zona Guasa, digamos, donde se mantienen como un poco más las tradiciones chilenas, pensando en la tradición clásica chilena, no que el sur y el norte no la tengan, ¿ok? Están los guasos, qué sé yo, hay restaurantes que tienen comida. Tú vives allá todavía, ¿cierto? Sí. Y hay un montón de cosas y se hace, hay muchas viñas también ahí, y se hacen las fiestas de la vendimia, como que ha tomado gran valor, ¿ya? Para mí los corderos de la zona central son una cosa maravillosa, por ejemplo. Bueno, hay lugares hoy día que son maravillosos y son distintos a los del sur. Pero quiero hacer una pregunta, ¿puedo? Volver a otro lado, porque ¿qué ocurre? Estamos hablando de la cocina chilena. Entonces, mientras ustedes conversan, voy a tomar clase con el profe. Ya. Me encantó. Ya, gracias. Pasa que es tan importante, además, todo lo que hay para atrás de esto. Pero yo me pregunto, ¿qué pasa hoy día? Pues si hablamos de cocina chilena y hoy día yo siento que se ha perdido un montón. Porque nosotros que trabajamos en esto, y yo con el doctor Pichanga, que tenemos un programa que se llama Cocineros Chilenos Rescatando la Comida Chilena, que es el único espacio pequeño que se le da también a la cocina chilena, ¿cachai? Porque hoy día la gente come de paquete. O sea, hoy día no se cocina en la casa. Entonces nosotros hablamos, y ojo, que yo creo que la generación hasta nosotros, ok, pero ¿qué pasa con nuestros hijos? ¿Qué saben nuestros hijos de cocina chilena? Si en la casa comen comida gringa, comen comida japonesa, Insisto, no se cocina en la casa. Entonces es un tema que hay que preservar. Eso, lo que estáis hablando, me atrevo a decir que es de la zona central. En el sur todavía se cocina en las casas, todavía se hace el pan en la provincia, Sí. todavía se hace el pan en el norte, todavía comen sus calapulcas. O sea, yo no creo que todos comemos de paquete. Pero la mayoría pero, hoy día, pero- por la falta de tiempo. Tienes que- pero con la falta de Santiago. tiempo es santiaguina. Es Santiago. Es una cosa muy Bueno, en provincia todavía se sigue centralista, cerrando el insisto. comercio a las 3 de la tarde, ¿no? Sí, ¿Alguien se pero yo- acuerda o reconoce el sopeado, Espérate. ponte tú? El El sopeado. el sopeado, ¿qué es? Eso es una receta Sí. que es de la sexta región. ¿Qué es el sopeado? El sopeado es básicamente una cazuela mal hecha, reducida. Sí. ¿Y que no tiene qué? Que no, tiene todo, pero está reducida, parece una carbonada. Pero el sopeado, porque Ah, sopeado, es una- todo se partido. reduce, pero Se cocinó mucho. se cocinó mucho. Ah, entonces, y correcto. se deshizo la papa. Ok. y nacen cerca de Cahuil. Entonces, Ya. la gente en Santiago dice, bueno, el sopeado, no tengo idea, pero el sopeado existe, todavía se cocina. Y todavía podemos decir que es parte de la identidad de esa región. Entonces, cuando empezamos a decir, sí, es que bueno, la cazuela. Bueno, la cazuela tiene una historia española absoluta. La olla Álvaro. podrida. O sea, la olla podría, sí. La olla podría, claro. A ver, primero, sorry, yo estoy con la Carola un poco en Eso, esto, mi profe. pero haría una distinción. Yo creo que ustedes tienen razón, salvo en los sectores urbanos.
¿Por qué? Aunque sean regiones, dices porque, tú. claro, ¿por qué? Porque eventualmente yo estoy de acuerdo con la Carola que esto se da mucho, pero se da fundamentalmente en los sectores urbanos. Y en los sectores urbanos porque son polos de globalización. Entonces, a la larga va a ocurrir. Va a ocurrir con las capitales regionales primero, después con las ciudades del interior. Pero en forma mucho más paulatina. Y quizá no tan rápido, digámoslo. En Santiago se dio una explosión, en definitiva, en un último tiempo. Y ya ustedes van a ver que llega a las ciudades más grandes. Valparaíso, por ejemplo, es un buen caso. Zona central, estoy de acuerdo, casi Santiago, digamos. O en Concepción también, eventualmente. Pero yo trataría de tener un poquito más de fe, Carola, yo la tengo. Como lo dice la Pilar, en realidad eso es completamente urbano. Yo defiendo, la región. ¿Sabes qué? Pero yo soy del sur y yo siento que, obviamente que en Santiago... pero están nosotros, pero hoy día las mujeres salen a trabajar. Pero espérate, yo tengo amigas cuando la Carola dice que se ha perdido un montón y que hay un puro programa de comida chilena, que es el que hacen ustedes, qué sé yo. En la televisión abierta. Está bien, pero ¿qué sientes tú que se ha perdido? ¿Qué es lo que ya no se hace? Los niños no conocen lo que se comía. Las tradiciones, yo encuentro que hoy día hay una muy mala, y me hago cargo de lo que digo, hay una muy mala comunicación en términos, por ejemplo, que hablan de la comida saludable, donde yo me siento que estoy dentro de ese paquete, pero se comunica pésimo. Entonces se dice, no sé, coma fruta y verdura, y la gente se imagina comida enfermo, o se imagina comida hospital, y no es así. Lo que yo planteo, y lo que nosotros planteamos, muchos cocineros, o desde mí, digamos, es que volvamos al origen. Volver a cocinar. No, volver al origen, volver a lo que hacían nuestros ancestros, volver a gastar la plata en la feria y no en el supermercado. Enseñarle a nuestros niños que los alimentos traen su propio envase, eso lo plantea el reciclaje, traen su propio envase, hacer huertas en la casa. Si tiene una casa chiquitita también tiene la posibilidad de hacer algo en comunidad. Perdón, volver a las legumbres 2 veces a la semana, a las tortillas, volver a los guisos antiguos, a las papas con arroz. Volver es súper económico, comer sano en los supermercados, volver a ir a las ferias. Volver a sentir lo que estamos haciendo. Hay que ser realistas con un tema así, creo. Podemos, en nuestro, no sé, imaginario, en nuestros deseos, ir a la feria, que todo el mundo vaya a la feria, todo el mundo cocine. Hay una realidad que decía el profesor recién acá. Cristóbal. En todas las ciudades del mundo, en las partes rurales se sigue cocinando y en las capitales se deja de cocinar. Y Chile tiene una estadística bastante lamentable. La dieta del chileno, el capitalino, el 80% es el pan con margarina con el té cuando llega al trabajo. O sea, pedirle a un tipo que tiene que viajar 2 horas en la mañana hasta su trabajo, 2 horas de vuelta, y pedirle más encima que llegue a hacer unos porotos que tiene que remojar, que los tiene que cocinar y tiene que hacer con los niños, es un tema bastante complejo. Ahora, ¿sabes que yo no... Espera, perdona que te interrumpa. No, eso es un hecho lo que dice Felipe, es así. Es un hecho, es así. Pero no es más distinto de lo que viven, por ejemplo, ciudades como Guangzhou, que acabo de estar ahí, que eso sí que es grande. ¿Dónde, perdón? En Guangzhou. En Cantón. O sea, háblame de grande. Sí, o sea, eso es gigante. Y somos como una comuna o en Francia. Todo el mundo no hay nanas en Francia, o sea, definitivo. Hay muy poca gente que tiene 1 o 2 veces a la semana. Todo el mundo viaja, muy poca gente tiene auto. Hay 3 o 4 veces, o 2 o 3 veces feria cada semana. Yo llegué un día y mi amiga, que tengo en Francia, su familia, su marido, todos bajan a la feria. Eso es como rituales. Entonces, no es de que estamos... Yo sé no que es estilo de vida nomás. O sea, no es flojera, ¿sabes qué? El estilo de vida de un chino que viaja... Es que ¿sabes lo que pasa? Es que importamos un modelo económico gringo a 24 horas disponible todo. O sea, yo no entiendo por qué alguien tiene que comprar a las 12 de la noche en el supermercado. No me cuadra. Es flojera. Es porque yo con mis hijos, la Pilar también lo hace, porque con mis hijos preparo, yo toda la semana no puedo cocinar en casa. Entonces, ¿qué lo hago el domingo? Nos juntamos a cocinar. Es un momento donde socializamos, contamos historias y podemos inclusive pasarla bien comiendo. Pero congelo, y si congelo tampoco pasa nada. Pero a ver, seamos más realistas todavía. Comparemos el ingreso per cápita de un gringo con la mala distribución del ingreso acá en Chile, donde si ponía una pirámide de Maslow, donde tenéis gente que vive en hacinamiento, cuando tenéis gente que se educa en poblaciones donde están más preocupados de evitar las balaceras que a lo mejor balancear la comida, ¿en qué momento pones en prioridad el comer ordenado, el comer balanceado? Y aquí pongo otro tema. Para entender gastronomía chilena, independiente de las recetas, tenemos que entender un montón más de cosas. Cómo se involucra el Estado
entendiendo que la gastronomía es parte del turismo. ¿Qué es lo que no hace el Estado? ¿Cómo se involucra los restaurantes en acercar la cocina? Porque salir a comer en Chile es privativo. Como nosotros, los cocineros, que nos vamos a tomar fotos cuando hacemos los programas con los productores, con la señora que saca las bayas, con el que saca los mariscos, y en nuestros restaurantes cocinamos con productos comprados en el supermercado. No nos hacemos cargo. Entonces, pedirle a la gente que tenga una identidad, cuando la industria, en realidad de repente nos quedamos más en el mensaje, no entendiendo la realidad del ciudadano de a pie, es súper complejo. Para retomar raíces de cocinar en las casas, primero facilitemos a la gente las cosas de tener el tiempo de cocinar. En segundo, facilitemos los valores de que los elementos sean alcanzables. En Chile comer es carísimo. Carísimo. Y carísimo comprar las cosas y salir a comer es vergonzoso. Yo también como un cantón. ¿Los precios de los restaurantes, dices tú, son? Salir a comer es barato. ¿Sabes que estuve hace poco de copa en Tokio? Ajá. Tokio no es más caro que Chile salir a comer en Santiago. Eso es cierto. Chile, Con ingresos per cápita de Chile. Fíjate, por ejemplo, llega a ser obsceno. Pero este tema está interesante, podemos darle una pasada, que es lo caro que es no solamente preparar comida en Chile, sino que también salir a comer en restaurantes. Yo me acuerdo cuando vivía en Europa, para mis 4 hijos, me gastaba 300 euros al mes. Aquí en Chile yo me gasto 600.000 pesos mínimo supermercado. Coño, la mitad allá que acá. Es demasiado. Claro. Es demasiado que no puede ser posible. O sea, no puede ser posible que el arroz sea más caro aquí que en otros lados. De hecho, fíjate tú, yo cuando vivía en Inglaterra, que no digamos que los ingleses tienen una gran gastronomía, a pesar de que ellos dicen que sí, pero es una discusión más grande. Efectivamente, Cristian tiene razón. Yo cuando iba, también iba al supermercado, porque pensé, era estudiante, no tenía mucha plata, pero después descubrí la feria en la ciudad de Oxford, que era donde yo estaba estudiando, que era una feria cuica, pero era el Farmers Market de Oxford. Las paltas chilenas eran más baratas que acá. Las paltas Hass costaban 1 libra el kilo. Es decir, Luca, 800 y tantos 800 pesos el kilo. ¿Y cuánto cuestan acá? Una piña, todavía me acuerdo. Traía la India, salía, no, 1 libra. 1 libra esterlina. Una piña. Una piña. Acá una piña sale 1.400, 1.500 pesos, 1.800 pesos dependiendo de la temporada y así. Y efectivamente yo me di cuenta que los productos son mucho más baratos. Allá comí cosas que nunca pensé comer, como paloma y cosas por el estilo, pero son palomas de criadero, no. En fin, faisán, en fin, etcétera. Yo también he comido gato. Comí gato una vez en África. Sí, claro. Pero bueno, de la paloma, en fin, y eso es verdad. Oye, pero eso es un tema de gobierno, porque si decimos comamos sano y uno se preocupa por los niños de alimentación y tú vas al supermercado y te quieres comprar un salmón, es imposible. Sí. Porque un trozo de salmón así va, un congrio, olvídate. ¿Pero qué tiene que ver el gobierno con eso, pues, Carol? No, yo digo que nosotros porque vemos campañas allá que dicen comamos sano, alimentémonos sano. Tú lo ves, entonces la señora va al supermercado y te dice, bueno, ¿qué? ¿Pero cómo lo hago? Coma pescado 2 veces a la semana. Haga dieta, ¿cómo? Si no vivía en Ángel Mo o en La Caleta, no podía hacerlo. ¿Cómo? Pero aparte, espérate, la dieta, coma queso, o sea, este queso que te va a hacer bajar de peso, compré el queso más barato porque el que tenía a disposición y tienes un punto grandote, el cual no puede ser, porque yo encuentro que comer es un derecho. Es un derecho. Es un derecho, eso no puede ser privativo. Y eso es por eso meto el gobierno yo. Digo, disculpa, este es un punto clave. Hubo una campaña con nombre de apellido, la campaña hasta el recetario Joaquín Lavín, donde sacan los porotos sin rienda. Yo digo, dile a un trabajador de este país que se saca la cresta echando pala todo el día, que cuando llega a su casa no tiene derecho a ponerle rienda a los porotos porque le gana menos. Con ese recetario que le estás diciendo a una persona en este país, le estás diciendo, sabes, que si tú el fin de semana te comes 4 empanadas, no puedes comer de lunes a jueves. Exacto. O sea, le estás diciendo a una persona que no tiene derecho a alimentarse. O sea, es casi un insulto. Es un insulto. Y aparte, derivó en algo bien interesante esta discusión. No estamos haciendo propiamente tal el objetivo del programa en este 17 de septiembre, pero esto que ha pasado acá, a la chilenidad. Lo que acá también es Chile hoy día. Vámonos a corte y regresamos en breve con más aquí en La Cultura Verdadera. las fallas. Las fiestas patrias. No se vayan. Estas son las juegas que me gustan a mí, cabrón. Y nos fuimos con la violeta, los compadres. Estamos con alto ambiente 18 acá. Mucha conversa en la pausa entre los panelistas, a los que yo les decía, los acusaba de que no me llevaban ni de apunte, como eso, porque yo les pregunto una cuestión y responden cualquier cosa. No, está bien, se han generado discusiones y temas súper atractivos acá en esta mesa, que son paralelos a esta cocina chilena que es el tema, o los sabores de Chile, ¿no es cierto?, que es el tema de fondo. Yo le decía a la Carola, le preguntaba, si tú tuvieras que llevar a comer a alguien que no conoce Chile, a comer algo, alguna parte que fuera chileno y que a ti te parece que
que es rico, que es bueno, que hasta es exportable, ¿qué cosa le invitarías a comer a esa persona? Pucha, es que a mí me gustan hartas cosas. Uno como es cocinero conoce harto. Ya. Yo Sí, llevaría yo si traigo una persona a Chile y tuviese la posibilidad de andar en un helicóptero y llevarlo a todos lados. A Raúl Correa. Yo lo llevaría, yo lo llevaría, Partiendo por por ahí. ejemplo, de todas maneras, Ángel Mo. Sí. ¿Cachai? Ángel Mo, ahí donde está la cosa fresca. Número uno para ti, Ángel Mo, lo primero No que sé se si te el va a número caer. uno, pero o sea, es que hay varios número uno, ¿cachai? Porque uno no lo llevaría a Ángel Mo de todas maneras, lo llevaría a la zona Guasa, lo llevaría a Santa Cruz, ponte tú, que no sé si a mí me gusta mucho. A comerse qué ahí, Carola. Yo lo llevaría a comer cordero, no sé, Pilar, qué decís tú, pero yo creo que allá como que un corderito bien hecho, ¿cachai? Pumanque. Con unas, no sé, con un pebre bueno. Hay como que, fíjate tú que te voy a responder algo. Más allá de lo que tú estás comiendo, de cómo estás disfrutando, es la energía que provoca ese espacio. Está bien. Porque tú te penetras, como que te llenas de una energía especial que es el 50% además de la comida. La comida como experiencia. ¿Cachai? Sí, A una el caleta. entorno, qué sé yo. Por supuesto, lo Me parece llevaría bien. a una caleta, lo llevaría a La Serena, por ejemplo, lo llevaría como lugares tradicionales, ¿cachai? Yo creo que donde hay espíritu, más allá de la comida, yo siempre digo, es mejor comerse un arroz con huevo en la casa, pero un huevito campo, con una mesa bonita, con una velita puesta, que comer langosta y centolla sin energía, ¿me entienden o no? Entonces cual. creo que nuestro país tiene mucho donde llevar a nuestros turistas, a nuestra gente, y yo me voy por lugares que tienen corazón, que tienen sentimiento, que tienen historia. Creo que es lo más relevante de todo lo que estamos hablando. La experiencia. ¿cierto? Yo me topé con un amigo afuera de Chile, que había estado en Chile hace poco. Oye, y estuve en Chile, me contaba que... sí, ¿y qué comiste? Asado, creo, y una empanada. Eso es todo lo que comen o lo que más que conocen los extranjeros de Chile. Y no te comiste una cazuela, un curanto, No, o sea, por eso pregunto yo, ¿cuál es el lugar o la elección que ustedes harían de sabores, de textura, de lugares, para divulgar la comida chilena, si es que la hay? ¿Sabes qué? Disculpa, Es un concilio, ¿qué hago cuando vienen extranjeros para acá? Uno tiene que saber al territorio que pertenece. Por Ok. ejemplo, no sé, posiblemente algo muy chileno, al estudio Pilar, por ejemplo, lo llevaría al sur, contacto con la naturaleza, recetario. Yo soy muy, yo soy muy urbano, fíjate. Y yo a veces en mi programa también promuevo una dieta incorrecta, que es de ciudadanos de a pie, que lo hago una vez a la semana y el resto de la semana se cuida. Ya. Generalmente tengo harto amigos extranjeros. Ya. ¿Sabes qué? A mí me encanta el centro de Santiago. Hay una Lo lleváis fascinación al centro, vale. de mirar la gente que se pasea y cree que Me va a parece bajar de estupendo. peso caminando, Por supuesto. los edificios que esconden hasta vestigios de los balazos del golpe del 73, hay historia, Ya quedan. hay gente que vive, hay negocios. ¿Y sabes dónde los llevo? ¿Dónde? Los llevo a comer completo al portal Fernández Concha. Qué Plaza de Hay, Armas. hay un tema ahí. Ahí se Tuve fundó. Sí. una exhibición del plato que de partida es súper curiosa. Al rápido. Venía un plato con papas fritas, Correcto. con un completo que está lacado, que debe llevar una data de una semana, y con la botella de bebida tostada al lado. Pero tú veías esa imagen de la botella de bebida, que la mojan un poquito para que se vea fría, el completo de las papas, y te dan ganas de comer. Y tú decís, no, pero eso no es saludable. Es lo que comemos los chilenos generalmente, o el trabajador cuando va para el centro tiene hambre, se come un completo. Y sabéis que cuando uno viaja, curiosamente uno puede Ya, hacer pero un eso montón es de cosas. revisionismo, eso es revisionismo culinario. Sí, Total, sí. así como que... Pero cuando uno echa de menos Chile, cuando viajáis, está bien. yo quiero echar de menos de platos de mi casa, típicos Ok, de mi eso, casa. vamos con eso. Arroz graneado con panita frita, ensalada chilena y tomando alguna bebida racional que no se encuentra otras sabor a piña, sabor a limón. Porque te Eso, gust- yo te gustaba ese sueño plato. sueño con Ah. eso. Y cuando viajo también los sándwiches chilenos son una Bueno, el cosa, sándwich es muy Somos chileno. Chile Bueno, es sí. sanguchero. O sea, yo mira, una de las cosas que yo aprendí cuando viví en el norte, en Antofagasta, es que las panitas también se pueden meter 2 carbohidratos. Entonces se comen con arroz y papas fritas. Panita. ¿Sabes que lo encontré delicioso? ¿Sabes que es como... ¿Panita de pollo o panita de qué? Ah, no, panita de Panita de vaca. de vacuno. Pero, Ah. pero cuando me lo ponen con arroz y papas fritas, dije, no será mucho. Y después lo probé, tiene un sentido. Puede ser una cuestión Pero como me que... están cocinando acá en el programa. Ay, No, pero qué es que tienen tanta razón. hambre. Es que tienen razón también, el atreverse, por ejemplo, yo tampoco... Tú eres papas- cocinero, Cristóbal, además yo cocino en mi casa, en definitiva, Está bien. pero eso simplemente porque a mí me gusta la cocina, aprendí con mis abuelas, etcétera, que no era muy sano por lo demás, pero después fue mejorando. ¿Tu plato chilense cuál es? Tengo tanto. Pero pero es que A no ver, digan tengo tanto. ya, ¿Cuál? hablando con lo que decía Felipe, lo que yo echo de menos cuando estaba afuera, un sándwich de mechado. Oye, Paulo. Ay. Mira qué Vamos a plato, Liguria aquí. pero mira qué plato más noble. Un pollo ganso relleno con zanahoria y con ajo, todo lo que le queráis meter, que lo tenéis 3 horas reduciéndose en su propio jugo.
¿ya? O que tú lo preparaste. Yo creo que estamos cambiando el tema de No, lo que pero nos gusta espérate. cocinar en la casa No, como... Pero mira, la que cuestión está bien, si no te digo que está mal, pero... Bueno, la el sándwich cuestión- de pescado frito y Claro, ese otro, también. ese el tremendo, el el tremendo. turismo culinario tradicional acá. churrasco marino, Es típico del norte. Incluso por No, ejemplo, pero todavía me acuerdo- intento de ofender a tropa de personas aquí. Pero mira, fíjate tú, por ejemplo, yo cuando vivía afuera, una vez le digo a mis amigos, el gobierno de Chile paga con la beca, e hice pollo arvejado. No puedo creer que esté bueno. No es muy, digámoslo. Bueno, murieron. Está bien. Murieron. Ahí presentaste un plato que es sencillo de hacer, que además tampoco... Y esto es lo que me hacía mi mamá cuando yo era chico, les dije. Y esto fue lo que yo comí alguna vez, me lo hizo mi abuela, etc. Y de alguna manera tú lo presentas así. Porque esa es la cuestión, Juan José. Chile tiene tantas cartas de presentación, como tú bien decías, ¿qué es lo único? ¿Con qué te casas, Sí, etcétera? pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando son tantas, finalmente ninguna. Y eso es lo que No, pasa siempre. Es que tendríamos que hacer ¿Ah? un concilio y esa cuestión es ponerse de acuerdo todo el país Sí. con decir, ¿sabes qué? ¿Qué es lo chileno? ¿Qué es lo chileno? Yo, es que es demasiado, es como... Cuando tú me decís que el gobierno, o hablábamos acá en la pausa, que el gobierno no hace nada, o pone poco apoyo en el tema culinario, turístico, qué sé yo, bueno, ¿con quién se junta a proponer qué, digamos? Porque la diversidad es tal. Yo creo que... Con nosotros. O sea, en el fondo- Claro, o sea, Bueno, por pero favor. espérate, no, o sea, hay cosas que se están haciendo, pero para contestarte tu pregunta del plato, hay un plato que yo siempre hago cuando fuera, en cualquiera de su forma, pero pulmay. Pulmay, Pulmay. hay que- Ya, contemos el pulmay. el caldo del pulmay es algo que te conecta con Chile sí o sí, porque somos ahumados, somos marisco, somos tierra, somos mar. Esa unión de todos esos sabores y el resultado es vino, el resultado de eso es un winner Y se 100%. acompaña muy bien con vino. la gente que... Claro, claro. el resultado es una palabra El muy resultado chilena. es como que te dicen, Criaturero. o sea, como que te conecta y nosotros cocinándolo afuera. Ese término que acaba de decir me encantó. ¿Qué cosa? Criaturero. ¿Has escuchado alguna vez alguna cuestión que habla de un plato rico? Es criaturero esta cuestión. ¿Sí o no? Es criaturero, ¿sabes qué? Pero si tú, ¿Cómo pero si tú defines lo sientes, criaturero? si tú sientes, si tú estás cocinando o pasas por una cocina y sientes ese aroma a pulmay, Te conecta al tiro. Me conecto Chao. directamente con Chile. y más creo que es la muy difícil. empanada, más que... Con la empanada también te conectas ya. No, pero Con ese aroma de- Bolivia, comí una Ay, qué salteña. empanada. La tortilla ¿te rescoldo parece? también, pero el Pero pulmay es el mucho pulmay más... es muy, el pulmay para mí es una cosa muy, muy, muy especial. Y yo creo que en pocas cocinas en el mundo tienen la mezcla de todos esos sabores. La verdad que sí. Y aparte que la gente dice, ¿qué es lo que es? Entonces tú empiezas a contar, no te puedo... Y ahí, imagínate todas las cosas que hay en un pulmay. ¿Cuál es la historia del pulmay de ese plato? ¿Quién la...? Es el curanto en olla. El curanto en olla, es el Claro. mismo, digamos. O sea, que por ahí que pasa es del tradicional lo- que es en tierra en olla. Que se pierden los En jugos olla. en la olla. Acá los contiene. Los contienes porque además le pones vino blanco en el fondo. Y después te lo tomáis, después te mandan a Después, sí, acostar. ese eso caldo sí. y ese- No, porque chuparía. No, yo- Que la historia del curanto en tierra, Ya. no, pues también bien chileno, fíjate que es polinésico. Los primeros vestigios de que sea donde se hace Ah, qué buena. curanto en tierra es desde la Polinesia. Hay que entender la gastronomía desde el Pangea. Cuando estaban todos los Absoluto. continentes juntos, se En un empiezan a solo- separar. en una sola A lo pedazo de mejor lo tierra. hicieron los asiáticos, Sí, claro. lo hacían también en la Polinesia y después llega hasta el sur de Chile. Pero te digo, yo creo que cuando rescatamos cocina chilena es lo que decís tú, cómo transformamos esta preparación donde se pierden los jugos en conservar los jugos. Y eso te puede dar cierta identidad y te da un plato único, un plato característico. Y como tú decís, en ninguna parte del mundo yo creo, uno puede tomar ¿Verdad? caldos muy ricos, pero tú sientes el sabor de un pulmay, la carne chancho, los mariscos ahumados, La longa. la longa, el repollo también que Los se le pone en la arrollados boca. también. Las cosas que- Arrollados, El- No No. encontráis en ninguna parte del mundo algo así. O sea, yo he Ese sabor. cocinado, yo lo puedo decir, yo he cocinado en varias partes, Ok. presentando Chile en todos los continentes. Me ha tocado, soy una bendecida total y doy muchas gracias a todos los que me han invitado a cocinar. Y me atrevo a decir que es una No cosa que existe. no existe, la combinación de todos esos Y sabores. esa cuestión los mata a los extranjeros. Ya, Porque loco. tiene los vino, sorprende, tiene... Es todo lo que... identidad total. El pulmay es todo lo que somos, está ahí. Bueno, es uno de los platos, pero me atrevería a decir que eso es Y una... tú, Cristian, si tú tuvieras que jugarte por algo distinto al pulmay. Algo distinto al pulmay. No, quiero pulvaidad. Me lo sacaste. No, a mí, En el caso que me han hecho hoy día, ¿no? a mí me fascina, hay un plato súper humilde, pero Ya, siento que... Cristian, ¿qué? Siento que representa mucho de donde fue, como fue creado, que es el tomaticán. Oh, Creo que el tomaticán- háblame del rico, tomaticán. qué pero como bueno. teméis, Fabuloso. no con choclo, como teméis, es como cuando nace el tomaticán. Y el tomaticán tiene y eso es tan bonito porque en el fondo es tan simple y representa tanto al trabajador
que en el fondo, y de hecho no llevaba los tomaticanes, no llevaban la carne adentro del tomate. Era como una lámina, ojalá transparente, de corazón, de lo que sea, porque eso es lo que lo comía el pueblo, arriba. Entonces, no hay nada mejor que un tomaticán, un bistec, primero que nada. En el Hablemos verano. defíneme un tomatecán. Pero puede ser con motemey. O puede ser con tomate deshidratado. La otra vez lo probé con tomate deshidratado, un tomatecán con tomate deshidratado y motemey. Es increíble. Como la versión de invierno. Exacto, la versión de invierno. Entonces, Y como queda más ligado también, más, Queda más mucho- contundente. más Oye, el contundente. aceite de oliva ahí juega y Wow. le meten chuchoca. Entonces cuando lo empecé a ver, Oye, qué buena idea. Dios, y es un plato que Espérate. lleva, no sé, por 300 años. Anotado. ¿Te cachai? Tomatecán ahora tiene aceite de oliva que nunca Chile produjo y ahora produce un montón. ¿Ah? Bueno, es Y muy mestizaje, bueno. ¿Cómo evoluciona el mestizaje. tema? Y muy bueno. Chile es Y mestizo. muy bueno, y muy bueno. Y muy O sea, bueno. Somos productos de ese mestizaje que trajeron los españoles. Sin eso no tendríamos. O sea, Chile, el momento que Pedro Valdivia funda Santiago, recién podemos hablar de Chile. Pues ese porque vino con una mujer y todos los otros chilenos descendemos de este mestizaje. Somos un país bastardo. De esta mezcla nace nuestra identidad, Ya no, nuestra pero cocina. Perú, Ecuador, Argentina, todos somos No, iguales. pero todos mucho tienen- menos. Claro, Chile tiene la tasa más alta de América mestizaje. Porque vinieron las mujeres cuando llegaron, se quedaron en el virreinato del Perú. Se podía caminar con vestido largo porque habían aceras. Las mujeres no venían acá porque se ensuciaban. No había oro. No había ningún. Había cordillera y por el otro lado mar, así que estamos fregados. Y desierto. Y desierto. Claro. Los Ahora, rotos, po. esto de que la comida chilena tradicional se defina en el Valle Central, básicamente, en estas fiestas patrias, qué sé yo, tiene que ver con que Chile era un país bastante más corto del que conocemos hoy día. Era básicamente el Valle Central Sí. desde Concepción hasta Coquimbo. O sea, no, de Copiapó un poquito más. Bueno, el norte, despoblado de Atacama. Claro. Hasta el Biobío. Lo que pasa Claro, es que ahí obvio, también, a ver, también hay una cuestión. ¿Por qué nosotros identificamos fiestas patrias con la cueca o con este tipo Claro, de comida? por eso. Hay un relato nacional también. Cuando, a ver, aquí algo decía Cristian, que llega Pedro Valdivia, ahí podemos hablar de Chile. Y ni siquiera, yo te diría. ¿Por qué? Porque en realidad Chile antes era parte de un imperio gigante del cual venían distintas... Chile no era Chile. Claro, Chile no era Chile. Cuando tú le preguntabas a alguien que venía de Chile de dónde era, no te decía que era chileno. Porque no existía Chile. Te decía que yo soy de Concepción, yo soy de San Fernando, yo Pero soy de eran todos Santiago. españoles, además. Y además todos eran españoles. Sí, claro. Y por otro lado también hay una cuestión. Cuando nosotros nos convertimos en un país independiente, tú tienes que crear Chile. Tienes que crear un relato nacional, tienes que tener tus héroes, tienes que tener... La construcción del país. Claro, justificar por qué te independizaste. ¿ya? Entonces hay un bueno y un malo. ¿ya? Y por otro lado también tienes que crear un espacio de unidad. ¿ya? Que eso es muy propio del siglo XIX. Entonces por eso tienes un baile nacional, por eso tienes una bandera nacional, un escudo nacional. Y una comida típica, además. Uno. Claro. Y además también un grupo de comidas que se vuelven así como, Ok. de alguna manera, el folleto de presentación de Chile para los mismos chilenos y para el extranjero. Afirmación de identidad. Y ahí esa afirmación de identidad que bien dices tú, Juan José, es precisamente la parte del Valle Central. Además porque, no tempranamente, pero ya hacia finales del siglo XIX, el centro de Chile, Santiago y sus alrededores, es Chile. Aunque sea triste decirlo así, pero efectivamente eso se identifica como eso es Chile. ¿ya? Santiago no es Chile. No lo es, Hoy, pero No claramente es no, Chile. pero No lo cuando es. se genera la identidad nacional, Chile la conquista. Peleamos No, toda la vida. Santiago no es Chile, creo a que- morir, a peleamos los morir. yo creo que en realidad Santiago sí es Chile, pero no debería serlo, que es distinto. No, Santiago no, No, yo es Chile. estoy con Pedro Valdivia o con O'Higgins. Hay que refundar la capital en Concepción. Se acaba el tema. Yo estoy con la Pilar, creo que Santiago no es Chile, fíjate. Uno que vive fuera de Santiago, sí que en Santiago está como todo. Pero lo trascendente, perdonen amigos santiaguinos, el corazón, la cosa, como la profundidad en términos de cocina y de muchas otras cosas, no está en Santiago. Está en provincia. Sí, pero en O sea, Santiago está la plata. O sea, Pero es que En Santiago se es toman que las no estamos- decisiones. sin ir más Santiago- lejos, Sí, pero no cuando estamos se nos hablando quemó la de- secta. Ya, pero eso no tiene nada que ver con la ¿qué? identidad culinaria. Tiene que ver. No tiene que tiene ver nada que ver con la identidad pero culinaria. O sea, finalmente, sí, pero la única capital de tamaño mundial, ciudad de tamaño mundial que hay en Chile es Santiago. Guste o no. sí está bien, y eso está pero mal. eso no tiene que ver con ¿Ya? como qué es lo que vamos a comer. Estoy o de qué- acuerdo. Pero no estamos- ¿De qué es lo que estamos hablando El tema ahora? de hoy, Santiago no es Ha sido bien Chile. variopinto El tema para centrar. gastronómico, Santiago yo creo que se queda bastante al debe. A pesar de que Sí, tiene los mejores restaurantes, los no, más yo conocidos. digo los que más eso famosos. no debería ser. Pero es distinto. Pero Mejor es hoy- un punto de vista, no me Es que es eso un es punto de súper vista. terrible decirlo, Exacto. por ejemplo, a mí me parece, porque hay unos esfuerzos gastronómicos en regiones maravillosos. Maravilloso. Y sabes que cuando te dicen, no, si Santiago de Chile, sí, perfecto, pero la temporada baja, el que tiene huevos, porque hay que tener huevos para tener un restaurante en regiones. Porque Y en la Chile. Y la Y en temporada Chile. baja, porque la Luego, temporada baja es entiéndase, baja. valor. Y en Santiago también. y En Santiago también. por Hay que tener huevos sí. también. Sí. Pero es Está bien. mucho más estable.
O sea, tenéis público todo el año en Santiago. Sí. Pero de repente, no sé, pues en Puerto Vara, cuando viene el invierno, En Colchagua. en Colchagua, cuando viene el invierno, los fardos de paja vuelan por las calles. Oye, Pulmay, Tomaticán, tú, Felipe, un plato chileno que no sea tu arroz añorado. Que no sabe el hot dog. Claro, que hablé de la dieta incorrecta, de lo que comemos en el día a día. Un plato. Chileno, que a mí me encanta, fíjate, te voy a mencionar el ceviche, pero el ceviche que comíamos en los 80, Raspado. me encanta el ceviche raspado. ¿Cómo es ese? El raspado. Sí. Puede ser la reineta, la pescada que se raspa con un tenedor. No es el ceviche como lo conocemos en la gastronomía peruana del cubo, sino que correcto. se raspa con un tenedor el pescado. rico. Se le pone harto limón, porque está la creencia que el Aceite. limón cuece las cosas y en realidad lo que hace es romper el proceso enzimático, romper las texturas, pero no mata ningún bicho. Cargado al ajo. Tiene orégano. Nosotros tenemos un orégano altiplánico que es espectacular. Tiene orégano, tiene comino. Y como dice un colega nosotros, el Axel Manrique, que también le ponen un poco ají de color y sin la color no hay comida chilena. Y ese ceviche se deja reposar y tú lo puedes poner desde una entrada, con un plato fondo, con un pedacito de pan. Mira, ¿qué más republicano? Una Puro pan. marraqueta Sí, claro. tostada, le pones un Sí. poco del ceviche Sí, claro. y es fabuloso. El ceviche chileno Fabuloso. es delicioso. Y eso de rasparlo tiene materia viene- grasa. De rasparlo viene que Y antes tiene los materia indígenas grasa. molían el pescado en las rocas del mar, como que algo de agua se empezaba a evaporar y se queda salado. Entonces lo ponían en una ánfora de greda que las llevaban al altiplano. Entonces así transportaban pescado o marisco de un lugar a otro y le pedían chicha, que avinagrada. Ahora ¿Cómo el que, Perú lo mandaba. ¿Cómo que no tenemos gastronomía? Entonces, todo eso Ajá. entonces, tenemos Por mucha favor. gastronomía. Es mucha. Bueno, gastronomía. pero- Mira, mira. ceviche, Pulmay, Tomaticán, Carola. un Me toca. plato. Pero, Vamos. ¿puedo meter un gol? Vamos. Oh, ya no nos van a querer Estoy nunca más. destruido, pero. No, es que es Aguanta, queda importante. menos, queda menos. Es importante. Hablando de todo esto, ¿me da vergüenza o no? Dale, dale. Ahí. No, hablando de todo esto, de la comida chilena, quiero contarle a la gente y aprovechando, pero además de que yo creé hace un mes que me ha ido fantástico un portal, como un poco modernizar lo de las recetas. Y creé un portal digital, ya que está una página web No, que está en gol de media Facebook. cancha, sí. Pero espera, porque si no me dejaron en todo caso. de arco a arco. Pero donde se entregan Está buenísimo. recetas chilenas, Ya. caseras, volver al origen, cazuela, charquicán, etcétera, pero de una manera súper fácil porque la ¿Cómo se llama gente ese portal? piensa, la gente piensa que, que cocinar comida chilena o hacer un turrón de vino, o hacer una leche asada, o hacer un pulmay es muy difícil. ¿Qué es más fácil que hacer un pulmay? Nada. Hay que tener las ganas y los ingredientes y punto. Pido Y tú me turrón, preguntas facilísimo y riquísimo, El Jaime. turrón de vino exquisito. Por mi Generalmente la plato cocina buena chileno, sí. Ya, pero espérate, el portal da el detalle, po. ¿Dónde se mete la gente? ¿lo digo? Por favor. Instagram. Ya está. carolacorrea.cl Ya. No, o el menú de la felicidad.com, que es un poco... pero digo, hablando en serio... Me dicen que ya es lo han una- mostrado. Sí, es una herramienta, carolacorrea.cl. sí, gracias. Es que es una herramienta para que la gente se atreva a cocinar cocina chilena, cocina casera en su casa. Hablando bastante serio. po. Y tú sabes que yo he comprobado a través de las redes sociales en este tiempo que a los chilenos les gusta mucho lo dulce. Tú le tirás ahí una leche asada... Ah, dale, los Y postres no queda faltan. la escoba. Oh, los postres. Olvídate cómo se revoluciona en las mujeres. El otro día tiré un turrón de vino y realmente cómo es tan impresionante como una persona recuerda, por ejemplo, su infancia, su abuela, sus veranos, sus vacaciones a través de una receta. Memoria emotiva. O sea, es mucho más que la comida, ¿me entiendes? Y es por eso que el llamado que yo quiero hacer es que volvamos a cocinar en la casa, que los niños lleguen a la casa y haya olorcito a queque, olorcito a pan amasado, olorcito a no sé. Es como calor de hogar, trae también la felicidad. Mi plato favorito, Es lo que tú te convence, así como que te llena, así como de cocina chilena. yo Uno. creo que sí, uno. Yo creo que hoy día, fíjate, yo soy cambiante, ¿eh? Hoy día estoy con la Eres cazuela, mujer, te creo. Carola, es normal. Sí, como que cambio. Hoy día estoy con la cazuela, pero che, me comí una tan rica que me dejó como ganosa. Ya. Wow. Chuta. De fuerte declaración. Ese es criaturero, ese plato. Te creas. Puede serlo. Sonó criaturero. No, y pero fíjate, la Carola, cazuela y tenéis rico. razón en algo, Sí. es que la cazuela es súper balanceada. Es súper sano. Como Tenéis como caldo, plato. La con cazuela es la papa, tremenda. con la carne, Claro. es Sí. contundente. Es tremenda la Es cazuela. económico. Sí, es La de cordero abundante. es alucinante. La cazuela de cordero. Hacen una cazuela de cordero en Magallanes. Es lo mejor. No lleva papa, ojo. No lleva, porque no hay papa. Pues. El papa tenés que ir a un invernadero a comprarla. Y le ponen rubibarbo. Oye, qué buena. La de cordero. Cazuela cordero, muchachos. Sí, con un poquito más de regional. chuchoca. Oye, no hablamos de la olla podrida, pues, el origen de la cazuela. Ah, bueno, no, eso viene de la cocina española. ¿Cómo es? Tiene un nombre muy feo que se llama olla podrida y trae toda la idea de que se hacía con cosas que no están... sobra. Pero no, viene del castellano antiguo que se llama olla poderida, es decir, olla poderosa.
¿Por qué? Porque traía tantos ingredientes que solamente una persona muy rica podía pagarlo. La idea de que la cazuela es como un plato así como más popular, en realidad es más del siglo XX. En realidad la cazuela era un plato más fino, o sea, fue estructurado y además también que era mucho más caro. Entonces, si tú te fijas, la cazuela que lleva, al menos en la zona central, zapallo, papa, algunas porotos verdes, arroz, etcétera, el pedazo de carne, etcétera. En fin, y todo eso, y además también especias que siempre las especias han sido muy caras. Recién en Chile hay ¿cómo se llama? Una baja en el valor hacia entrado el siglo XX, pero en realidad ponerle incluso sal a las cosas era muy caro, era carísimo. Entonces, eso te hacía, si tú servías una cazuela, hay una historia muy notable. Manuel Bulnes, expresidente de Chile, digámoslo, era un hombre con textura robusta. Manuel Bulnes, claro, cuando uno ve el cuadro Bulnes parece que está entrando la guata, así. En fin. General de la República. Claro, y había una historia cuando él era presidente que había un viajero francés que se lo topa con él en Casablanca, que era el puesto, justo el lugar que uno pasaba antes de llegar a Valparaíso. Y cuenta que Bulnes se comió una olla completa de cazuela, él solo, con 4 marraquetas, 8 papas, no sé cuánto, y yo leí esta cuestión. Y las ollas de aquellas. Claro, yo pensaba, yo quiero ser como él algún día, digámoslo. Bueno, vamos, camino para allá. Pero además, efectivamente, ahí uno veía, era el presidente de Chile comiéndose una olla completa de cazuela, ¿ya? No era una persona común, primero, y segundo, esa olla completa de haber costado un dineral para lo que era la época, en 1844, 45, por ahí. Claro, fue presidente del 31 al 41. No, del 41 al 51. Antes de Manuel Montt. Entonces, claro, y ahí tú te fijas en realidad que era un plato de gente con dinero. Con el tiempo, después, por una baja en los precios agrícolas, eso te permite masificarla como plato. Oye, ¿y la cazuela esa era con carne de res, de ave o de cordero? En la zona central, fundamentalmente con carne de res y con cortes. Porque es una discusión que tengo en mi casa. Para mí es con carne de res. Es con carne de res, que aquí le decimos carne. Derecho, no hay otra carne que no sea la carne vacuna. Los pájaros, llamamos las aves, las gallinas, no sé, la gente decía, no, es que le echamos, mira esto de que le echamos más agua a la cazuela. Viene de ahí, porque en realidad la gallina no se mataba tan seguido. En realidad lo que te comía ahí era el huevo. Sí. Entonces, cuando tenías cazuela, generalmente era de vacuno en esta zona. Pero para el norte o para el sur va a depender del animal que haya, o de conejo, de lo que pudiera pillar, básicamente. Sí. Con eso cocina de casa, exacto. Bueno, y efectivamente era la carne, pero no era un corte era un corte con grasa, en primer lugar, y no era un corte muy caro. Ya. Oye, me falta tu plato, Cristóbal. Uno. He hecho la mechada. Hace un rato y no me pesca. A ver, no, ¿cómo que no? Te dije la mechada en su momento. Ya, saliendo de eso. Yo me caso con los porotos. Me encantan los porotos. Y ojalá con harta mazamorra y harto ají de color recién. Pero porotos granados. Porotos granados, sí, porotos granados. Pero poroto granado. ¿Poroto con rienda también es chileno? El poroto, digámoslo. El poroto de guarda a mí no me gusta mucho. A pesar de que es bueno, rico, sabroso. Pero el poroto fresco yo lo defiendo, a mí me gusta mucho. Todo el verano. Y yo también. Y fíjate tú que el poroto, que esto es algo que ustedes mencionaban. Hay como una especie de memoria perdida gastronómica. ¿Se han fijado que tenemos el gran libro y como que faltan páginas? Porque se han perdido con el tiempo, y está muy bien que ustedes traten de recuperarlas, por lo demás. El poroto se mira como un plato de invierno, siendo que originalmente era un plato de verano. Exacto. ¿Ya? Y era un plato muy fresco, por lo demás, porque tú le podías poner cosas encima al poroto. Hoy día como que somos, que cómo ponerle tomate al poroto, qué raro, etcétera. A mi padre le encanta el poroto con pilco, digamos. Pilco. Claro. Eso entonces, es con el choclo molido, ¿no? Claro, no, eso es con mazamorra, el choclo. Pero a mi papá no le gusta la mazamorra. Pero son platos con pebre, claro. La palabra pebre es nada, de ahí viene que será ajo, cebolla y cilantro. Hablemos del pebre original, po. Pebre es la palabra. Tal cual. Pebre, viene de pebre es nada. Pebre. Puede de la mal traducción de pimienta en francés. Claro. Claro, porque los españoles cuando tenían pan duro, lo que hacían era mucho con tomate, pero bueno, eso es posterior. Pero ¿qué hacían? Le ponían aceite de oliva, algo de cebolla, ajo para darle sabor. Y acá, bueno, les gustaba mucho el cilantro, es como introducido, pero a los europeos no les gusta mucho el cilantro.
pero le metían perejil. Entonces ese pebre, eso que se le ponía al pan... Ese terminó pebre es siendo- español. Es una mezcla con que se ablanda al pan. Y luego se introduce, cuando llega a Acá, Chile, ya. en la colonia, se le empieza a meter tomate, el jitomate en realidad, que los trae los yanaconas mexicanos. Y ahí es cuando cada región hace su propio pebre. Pura versión. Y chancho en piedra, que el significado en realidad era chanco en piedra, porque Chanco se en hacía piedra. una piedra de chanco. Que era el chanco. Chancar. Claro, era de chancar y después deriva el chancho en piedra, porque tú sabes dónde está el chancho acá, bueno, no tiene nada. Claro. Es verde con... Sobre todo con niños que preguntan, oye, ¿el chancho en piedra? ¿Dónde está? ¿Dónde está el Claro. chancho? ¿Dónde está la carne del chancho? Habían El algunos, chanco originalmente. habían unos molcajetes, como el mortero, habían unos morteros que algunos tenían, inclusive hasta el chanchito, o sea, como la carita chanchito para adelante, y ahí se hacía. Entonces, hay como dos versiones, pero siempre se respeta porque se chancaba en el fondo. Y ahí es todo incluso una ceremonia. Cuando el dueño de casa pone la piedra al medio de la piedra de chanco y dice el león, y no me preguntan dónde sacó la palabra, nadie come más. Hasta que él vuelva a poner pan y después cuando él la levanta la gente puede seguir con el pan untando el... Claro. Hay todo un Ahora, ritualismo también en la comida. el aliño del pebre cambia en las regiones. Exacto. Mucho. O sea, si uno va de Santiago al norte, cada vez se va poniendo mucho más intenso. Más picante. No más picante, yo creo que más intenso, con más comino, más pimienta, más Sí. ajo, mucho más intenso. Y hacia el sur es mucho más... Y más aguado también. Más aguado. Algunas partes Va cambiando, Va como cambiando. va cambiando de esa. Es increíble eso. Y además porque los cítricos cambian también. Por ejemplo, echarle limón al pebre no es lo mismo el limón del norte que Más que limón, del centro, yo creo que perdón, es vinagre. Vinagre también. Sí, el vinagre. Los vinagres van cambiando, pero más que el ácido, más que el elemento ácido es la sazón. La sazón nortina es full comino. Mucho comino. Mucha pimienta, mucho ajo. De hecho, tienen árboles de pimienta en las calles. O sea, la pimienta Sí, se claro. ocupa. Obvio. Se ocupa en todo el quehacer. Pero al sur es más suave, más Pero si le es incorporamos al genial. merquén, por ejemplo, yo creo que es un producto que nos ha vendido muy bien en el extranjero, Sí. o sea, rendirle culto al merquén, un producto fabuloso también. Que ahí tienes un producto neta, un condimento chileno, Chileno, digamos, exactamente. claro. Tostado, ahumado, digamos, Claro. de ají, cacho de cabra con semilla de cilantro. Semilla de cilantro. Y rico también. Hay algunos, depende, porque hay algunos que lo hacen, hay diferentes comunidades que lo hacen Sí, distinto. Oye, pero no, habíamos quedado de hablar un rato de los postres chilenos también, de con qué se corona la fiesta de la comida, digamos. yo soy un Termina gordo. ¿Cómo sales jugando ahí? lo tengo que admitir, yo hubiese sido pastelero, no estaría vivo, estaría con 3 infartos. ¿Sí? Así, ¿ah? No, yo me tengo que Cero contener. total. Me tengo que contener. Así, ¿ah? No es una cuestión demasiado fuerte. Postres ¿Te gusta chilenos, mucho? chiquillos. Oye, gusta bueno, poco. la leche asada, yo Ya. creo que el turrón de vino. Hay un producto Turrón que de vino, quizás ustedes súper. lo conocen más. Bueno, yo tengo uno, que es la feijoa. ¿Te ubicas la feijoa? Que una vez me acuerdo que llegó al Feijoa, restaurante. ¿No? Te voy a traer una para que tú para todos, digamos. La feijoa es un producto chileno, que es un fruto que tiene aroma como a trópico, pero es súper antiguo y se hacía dulce de feijoa hace muchos años atrás. Bueno, va a quedar la de la feijoa, pero se las voy a traer para que la conozcan porque es chilena y está como media perdida. Yo tengo en mi jardín, me la encontré hace unos años atrás. Oye, también que nos caracteriza bastante son los famosos chilenitos. Bueno, los ahí dulces, tiene que ver por de la qué ligua y construimos. eso. Nuestra repostería tiene mucha yema. Recuerda que construimos con calicanto. Sí, Entonces, por lo tanto, el sobrante. Pegamos con huevo. Ahí está el huevo mol. Pero bueno, pero nuestra pastelería, nuestra tradicional es bien española. Sí, muy Sí. O sea, español. tú El turrón. uno camina de repente por España y ve una vitrina, una panadería y esto como que... Los polvorones. Nos copiaron, decís tú. Claro, Los polvados. nos copiaron. El Berlín. Los berlines, todas esas cosas son... Berlín también, ¿eh? Sí, pero nuestra pastelería, piensa, no es netamente mestiza. Pero súper austero. El Berlín es Súper alemán. austero, Lo que pasa es súper que en Alemania Obvio, se hace por el nombre, po. Claro, se hace con mermelada en algunos Mermelada y casos. con una especie de- Acá tenemos el manjar, que Berliner. si no me equivoco, chiquillos, pero dígame, yo hablo. El manjar podría ser algo bien nuestro. Yo ¿no? creo que sí. Como manjar, la leche de vaca. El manjar, cuando uno pregunta, no Sí. se come en casi ninguna otra parte del mundo. No. ¿Cómo comen ustedes esta cuestión? Claro. Te preguntan ¿Cómo por se qué hace? lleváis manjar. Bueno, ¿Cómo pero se él hace? es un argentino. ¿Ah? Sí, un dulce de Dulce de leche. leche. Ah, sí, Claro. vamos a Un pelear por- colombiano. hay que- Claro. ¿Ah, sí? Pero son distintas texturas. Sí, y Son de- Son de- distintas de- preparaciones. Bueno, es que- Pero básicamente es Hay leche uno que- con azúcar. Claro. Leche con azúcar. Pero el nuestro es más rico. Yo lo hago en la paila cobre con la leche de vaca recién. con paila de cobre. El nuestro Sacada, El nuestro es más rico. Y, Lo que pasa es que- y con una paleta como un remo. El manjar, Tú revuelves, claro. revuelves harto, ahora hay que tener paciencia. Mucha que es la paciencia. ciencia de la paz. Y se puede cortar el manjar, además, ¿verdad? Está diciendo. Si no revolví o no. Si te ponís neurótica, sí. quema, Pero en mi caso, chamita a la veces. vidra. ¿Sabes que a mí me encantan los postres que tienen hierba? Por ¿Ya? ejemplo, las típicas de nosotros que es que... ¿Ah?
como poleo, por ejemplo. Ya, ahí me dejaste el camino. Poleo, que es un tipo de menta. Cosas que no tienen que ver con la leche, porque todo lo que hemos hablado es leche, Bueno, con leche. chirimoya también. Pero claro, las chirimoyas alegres, eso es chileno. Bueno, hay Chirimoya alegre, una historia cómo llegó la exquisito. chirimoya a Chile, pues, A ver. cómo llega en un, Oye, en un qué letrado mercantil. él. En un mercantil. Es que a veces yo me dedico a eso, a rescatar la historia de Chile a través de la gastronomía. La primera chirimoya, y hay un libro que lo dice, La calle del Chirimoyo, que llega hacia lo que es calle hoy día la Amunátegui. quinta región. Amunátegui. Lo trae un tipo que quería rememorar, decía su... ¿De dónde? Lo trae del Caribe. Lo trae del Caribe y lo adapta, que es la guanábana, que nosotros lo conocemos como la guanábana, y se adapta de tal manera en la quinta región y lo trae de presente a las monjas clarisas. Y las monjas clarisas, el viejo le dice que lo tiene que plantar cerca porque el sol de Santiago y la helada le iba a hacer mal, y eso se lo pone cerca de una muralla. Esa muralla crece y después con el tiempo ese chirimoyo crece tanto que se empieza a llamar la calle del Chirimoyo. Y esa calle del Chirimoyo fue después Amunátegui. Fue cortado y cambió de nombre para siempre. Y ahí sale las monjas clarisas hacían un postre que se llama el suspiro monja. Y el suspiro monja se hacía con chirimoya. Con chirimoya, ¿y qué más? Y leche, seguro. Y leche. Pero es como un bizcocho, ¿eh? Es un bizcocho de... No, pero lo que yo te decía, por ejemplo, boldo. ¡Ole, qué rico! Hierbas que son así que te llaman a Chile. ¿Por qué no incluir eso? Todas las frutas, me dijiste la temporada que viene ahora. Sí, po, es de cosas. increíble la cantidad de tipos de duraznos, la cereza, la frutilla. Oye, si yo tuviese que rescatar como algo dulce, como hacerlo postre, bueno, tenemos la papaya, tenemos la chirimoya, claro. y recién la nombraron, ¿cuál es la del sur? La de Valdivia, po. La Fragaria chilensis. No, es la que nos mandaba el Lucho, po, de línea. La murta. La murta. Sí, po. ¿Qué cosa más rica Rica que la la murta, murta? Uno la come como que queda perfumado La murta. entero. Bueno, el Murta maqui. fresca. El murta maqui, fresca, pero la murta es más... La como- murta es como el intensa. kuchen de murta. Oh, ya qué empecé a salir. rico. Bueno, ahí tienes Oye, no hemos hablado. Siguen cocinando estos caballeros y la señora. Oye, no hemos hablado de los inmigrantes, de todos los inmigrantes en Chile. De lo que está, de lo que ese está es pasando otro hoy día, programa. dices tú. Sí, pues. Hoy día y ayer. Imagínate. No, pero hoy día yo mucho nunca- más. La inmigración hoy día de verdad que es brutal comparada con los ritmos anteriores. Ah, Bueno, sí, pero es que explotado. Chile tiene Porque- mira, sí, pero tenía es un promedio de 1,5% de población inmigrante y hoy día Sí. estamos cerca de 4. Entonces ya es No, una pero cuestión muy lo fuerte. que quiero hablarte es que lo que ha dejado por ejemplo, la colonia alemana. O sea, me estás hablando de la tradicional. De toda nuestra historia de los inmigrantes en Chile. Dale. Imagínate toda la tradición sanguchera que nos tenemos de los alemanes. Increíble. Sí, po. La salchicha, todos los embutidos, etcétera. Y yo no entiendo por qué toda la inmigración árabe, que es una de las más antiguas en Chile, No permeó tanto. no ha sido. Yo no sé por qué no comemos más niñito envuelto, por ejemplo, hojitas de parra. Yo no entiendo por Que qué. se han ido perdiendo y además también... ¿Pero tú crees que se han ido perdiendo o no? Lo que pasa es que el o ha español sido ya algo traía cerrado? mestizaje otomano. Claro. Recuerda que ellos ya venían con... No, pero yo no estoy hablando más atrás, yo estoy hablando de la inmigración de los árabes en Chile, hacia Chile. Tenemos la colonia palestina más grande fuera de su Pero es que por territorio. lo Fuera- mismo, fuera de Palestina, sí. es por lo mismo, lo que pasa es que nuestra identidad, la identidad hispana, tiene mucha relación con la También, identidad... sí. Ya, pero dime por qué no se comen más hojitas de parra en Chile. No, la hojita parra puede ser un No, puede ser un caso, pero- o más dulces árabes. Pero es que nuestra respuesta Son tiene maravillosas. mucho que ver con los árabes. Es que tiene que ver mucho, o Estamos con sea... hambre, Son señora. deliciosos. A mí Los me dulces árabes encantan. están muy metidos en la cultura española y a su vez ellos nos contaminaron con esa No contaminación está bien, positiva. pero después, posterior a lo que tú estás hablando, cuando llegan los árabes a Chile, no a través de los españoles, cuando llegan los árabes a Chile, hay toda una imagínate, patronatos, tú, para geograficarlo un Bastante poco. mezclado hoy día, patronato. por supuesto. Pero bueno, ¿por qué no se come más? ¿Ves? Hay colonias que son, o los italianos del sur, De Capitán de Pastene. Capitán Capitán Pastene, Pastene, que están hay ahí, una migración que increíble. están ahí juntos y que es una cosa increíble que Que tú tiene no se una puede industria de creer. jamones enorme. Es que bueno, ahí hay un mestizaje con el pueblo mapuche a nivel que no se Que produjo es, con otro. que es increíble. Que ahí no se produjo en otra colonia, porque el Capitán Pastene, de hecho, crearon recetas italianas adaptadas con el mapuche. Sí. Y el mapuche empieza a meter esos productos en su propia gastronomía. Entonces ahí el mestizaje fue... Pero está encapsulado, eso Pero es lo ¿sabes que qué? Yo creo que hay un tema ahí también de algunas comunidades, algunas colectividades son más herméticas que otras. Porque por último en la cocina árabe ya se conoce, tú vas a un restaurante árabe, a lo mejor no están del día a día.
También tenemos una colectividad grande de israelitas en Chile. La judía, sí, ¿Dónde claro. hay un restaurante? mucho más encerrado. Es más, ni siquiera puedes ir a comer al estadio o sea, porque tenéis que pertenecer claro, a la o comunidad. por último, no hay yo restaurante. que tengo una buena Tiene cantidad. que ver con temas de seguridad, de hermetismo por esa vía. Muchos, de hecho yo tengo muchos amigos palestinos que en la casa ya no se come. Ninguna Pero en muchas casas hojita. sí todavía. Sí, hay varias, pero te das cuenta que Pero cuando se muera la abuela o la mamá, probablemente hasta ahí va a llegar. Claro. Bueno, y vamos a ver que viene el Caribe con los inmigrantes Eso es lo que- eso es lo dominicanos. que decía yo. Haití, yo creo que ahí va. etcétera. ¿Qué va a O sea, la pasar comida en 10 creol, años? No, sí, po. ver nuestra gastronomía en 10 años más va a ser súper interesante verlo. Ándalo Valledor, ya hay restaurantes, por ejemplo, en invierno. Sí, po. Sí, es increíble, ¿sabes qué? Sí. El termómetro para mí es La Vega. Porque Sí, cuando tú te metes a La Vega, Sí, tú dices, mira, ahora te están vendiendo comida haitiana. Entonces te das cuenta que se mete rápidamente y los turistas te dicen, es como el barómetro, va a ser cómo está la migración. Bueno, tú tienes razón, piensa tú, hace 15 años atrás, cuando iba a haber vendiéndose un maracuyá en La Vega. O, no sé, pues alguien que tuviera un puesto peruano en La Vega. Claro, nada. Lo iban a quemar Sí. vivo, a lo Sí, menos. claro. Pero Hoy día ahora hay existe un nicho, esa digamos. Y yo lo considero fabuloso, el tema del mestizaje de la comida. Si yo insisto, yo creo que más que rescatar un recetario, el tema está en cómo aprovechamos los productos locales. Más allá de cómo hacer una receta, ojalá que tengamos más mezclas de sabores distintos. A veces la gente es muy estructurada. Nosotros nos ha pasado, en el caso con Carona, en el caso cocineros chilenos, que una receta por modificarle un cierto factor, de ponerle, claro, le puse arveja y no se le pone arveja, pero casi que no hubiésemos bailado Es que puede ser un crimen esa una cuestión, porque la arveja arveja- encima de la bandera nacional. Claro. Cuando no podías hacer variaciones, podéis jugar con la gastronomía, hacerlo más variable. O sea, es lo mismo que decirle a un francés cambiarle la bourguignon. Es casi una ofensa patriótica. Lo que pasa es que podemos respetar lo que hay, la origen, pero entendiendo que tenemos que ir evolucionando. Tal cual. Pero tú sabes qué haría yo en esos casos, lo que como lo hago yo, que esa vez lo recuerdo el episodio. Pero eso fue un error, me da lo mismo. Y yo le pongo a mi estilo. Cámbialo, porque en la tradición, yo soy bien de tradición, ¿eh? Yo creo que la tradición es la tradición. Y si la cazuela es así y le vaya a querer poner, no sé, una flor de loto adentro, cámbiale el nombre. O ponle cazuela estilo pichanga, o a mi estilo, o no sé. ¿Están de acuerdo, no? Cazuela Porque pichanga, si nadie. todos cambiáramos, somos tantos cocineros que al final en 10 años más no Claro, se pierde sabríamos un poco la nada, po. identidad y ahí es donde Yo iremos a creo que descuidar. Yo creo que hay platos emblemáticos que hay que respetar. Sí. O sea, si le pone pasa, no le pone pasa. Toda la vida la puede. empanada de pino ha tenido una pasa. Por lo menos una. Por lo menos una, claro. Por lo menos una. Así estuvo Yo creo que los platos Y queda emblemáticos hay que rápidamente respetarlos. cortada en el plato. Puedes ponerle un poquito de pera, Laura. Oye, las empanadas de pera. Las empanadas de pera Qué que son triste buenas. qué triste la Y empanada no tiene de leche. La empanada de pera es una receta que yo pido. La empanada de pera, pero ahora tú difieres en que sea un ejemplar razonable. ¿Qué dijiste? Me dan pena las empanadas de pera. ¿Sí? ¿Por qué? Tiene sentimientos involucrados. Imagínate ¿Ya? un invierno del año 80 con la luz cortada, cesante, lloviendo, Pero ya. día domingo en la noche, tomando té y mascando, porque la mascáis con ganas la empanada. Sí, po. Y te entra todo el aire del vacío, porque está pintada como una especie de pasta frola, Sí, como una especie de pastita de pera. Usted- Es triste. es como No, porque una ¿Y sabes empanada de qué? pera bien hecha es De- deliciosa. de aquí la gente me va a linchar. Doctor. Yo creo que estamos en deuda con parte de la repostería chilena. Ya. Creo que hemos mantenido, yo insisto, tradición no es sinónimo de hacer las cosas bien. Hay gente que le gustan mucho los dulces chilenos, pero yo encuentro que esto de empolvadido, estas cosas, como en 100 años no le hemos logrado meter adentro una mermeladita distinta, una salsita con fruta, Bueno, es que allá- un poquito de helado, porque te subía un bus interprovincial, te comí el pastel, le mandáis la mastica y te caía atorado, Oye. 2 litros de agua, te manchan Ay, entero. qué Entonces, Un poquito minuto, quería preguntarle. Changa, me encanta. Hablar me preguntan acá especialmente del charquicán. Rescatar el charquicán. El charquicán No es un rescate del charquicán. El charquicán originalmente llevaba básicamente la unión de papa, zapallo, charqui Ya. y un poco de huevo. Y si había chuchoca se le metía. Pero esto, Chuchoca, es del sitio, esto viene del sitio del Fuerte Valdivia. De ahí nace el primer charquicán. Y los yanaconas son los que enseñan a hacer el charquicán. Sí. El cruce, la epopeya más grande que ha visto la humanidad, visto aquí si un historiador me puede refutar, es el movimiento de tropas que se hizo del cruce de los Andes. 4.000 soldados moviéndolo. Lo que primero pensó este hombre al trasladar a toda esta gente en cómo los voy a alimentar, porque no es menor alimentar Sí. en la cordillera a 4.000 personas. Ese fue un Y se despegue. acuerda San Martín de una conversación que tiene con O'Higgins que le muestra el charquicán, que básicamente era charqui, papa, zapallo, todo por separado, y esto después para pues transportarlo lo juntaban, ¿no? Y se lo comían. Este es de los primeros charquicanes. Carne de charqui. Hay una anécdota muy notable. Un papa fanático del charquicán. Pío IX
Pío IX, Sí. era Mastai Ferretti, su apellido, era viene acá a Chile en parte de una misión diplomática, que él no era el director de la misión, pero cuando, ¿cómo se llama? Él está, ya es papa, una delegación chilena lo visita mucho tiempo después, piensa tú que fue papa desde 1848, 30 años, y llega y los chilenos, recibe a los chilenos y le dicen una bendición en latín, le dicen, benditos sean los chilenos que comen charquicán, porque él recordaba que era su plato favorito cuando lo conoce acá en Chile y que nunca jamás pudo tener ni la receta ni que alguien se lo cocinara en Italia, porque pero se enamoró del plato. No me acuerdo, Manduca Charquicán, me acuerdo que termina la... Pero es benditos sean los chilenos que comen charquicán. Y bueno, y de ahí viene el valdiviano, ojo, Sí, de esa pues, misma sí, cena pues. que se ¿Quién hizo. tiene qué matiz ahí? Que en el fondo el valdiviano es lo que sobró del charqui. Ya. Y se hizo porque los españoles comían 5 platos. Ya. Vale, el primero, que era una sopa siempre, después venía un primer plato, un pescado, una carne y un postre. Entonces, Pescado, una carne y un postre, pero como sí. no podían comer los 5 platos porque los tenían siriados los mapuches, se comieron lo que quedó de ese charqui y lo hirvieron. Hicieron una sopita. Una sopita, ¿qué es? Una sopita con unas poquitas papas y era como, bueno, para echarle algo buche. Pero ahí viene la palabra valdiviano, porque del fuerte Valdivia. Los 14 de la fama cuentan esta historia. Oye, estamos con, ¿cuánto? Un par de minutos. Está lleno de parrilla en todos lados en Chile hoy día, así que le vamos a pedir consejos. El asado rico, bien hecho no es con gas, digamos, no es con llama. Depende. Es con Sí, leña o carbón, ¿o no? Como el vino, Doctor ¿qué más te Pichaco, usted gusta? tiene la palabra. A ver, yo en el- Consejo parrillero al Yo era muy talibán antes, decía o es leña, pero uno tiene que adaptarse a las condiciones y cuando vivía en un departamento no te queda otra No que tenía hacerla otra, con gas. está bien, es cierto. Y estamos hablando que el gas es bien parejo también en el fuego. Ahora es distinto hacerlo, por ejemplo, con una leña de árbol de parra, por ejemplo, un sabor es distinto. Creo que, y voy a decir algo, creo que los chilenos somos uno de los mejores parrilleros del mundo. ¿Y sabes por qué? ¿Ves? Tienes que lidiar con condiciones Ahí- climáticas. ahí, ¿le hiciste así a quién? A él. Sí, bien, por fin alguien que lo admita. Es súper ser fácil parrillar en Argentina con llano y con vacas Sí, blandas. claro. Cuando tenéis que parrillar en Calama, en Chuquicamata, cuando existía O en Magallanes. en la altura, Magallanes que con por viento. la Magallanes no con enciende el viento. fuego, en Magallanes por el viento, cuando, En Chiloé con lluvia. Con lluvia, o sea, y así igual la gente se le ingenia. No encontráis parrilla, se chorean un carro de supermercado, es parrilla. La jaula de los pájaros, fueron los pájaros, lo ocupamos como parrilla. Entonces, ocupamos cualquier condición para poder parrillar. Más encima con carnes que ahora hay que reconocerlo. Está el mito de que las carnes chilenas eran duras. Las carnes chilenas son fabulosas. Las carnes que se están criando en el sur, con muy buen trabajo de INEA, por ejemplo, hay también desarrollo de carnes con buena grasa infiltrada, que tienen hasta omega 3 las carnes. O sea, estamos hablando que tienen grasas sanas. Una buena parrilla, primero, bueno, requiere paciencia. No apuremos el asado, como consejo ahora para el 18, que se hagan en brasas suaves. Fuego lento. A fuego lento. Y con carnes nacionales. Las carnes nacionales están teniendo súper buen rendimiento, relación precio-calidad también. Hay que hacer Carne- picoteo para esperar la carne. Exacto. También. Aparte que es carne Obvio. sana, puro pasto y agua. Y el agua que toman Exacto. encima es agua sin ninguna contaminación. Exacto. Sí. Vacas felices. Vacas felices. ¿Sabes por qué son vacas felices? Porque no tienen toro. Entonces el marido... ¿Y al revés funciona o no? No, dicen que las gallinas también son felices por lo mismo, no tienen gallo. Ya Por no, algo lo dicen. No sé. Nos empezamos a despedir, chiquillos. Les agradezco, como tenemos una larga conversa, Sí, que ha po. tenido vida propia, como ustedes habrán visto. Y temas propios. Oye, les agradezco mucho a los 5 haber estado acá. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Tan especial para Chile con esta conversación extraordinaria, de verdad. Me encontré yo, me estuve mucho, por lo menos, de nuestros sabores, nuestra comida. Vamos a ir a corte. Y a la vuelta vamos a hablar de algo, de una película que se llama Cabros de Mierda. ¿Ah? No es para ustedes. Más bien. ya, qué bueno. Gonzalo Justiniano está debutando con esta película que habla de una historia más bien triste a mediados de los 80 en Chile. Se las cuento al regreso. Bueno, estamos de regreso en la cultura verdadera. La población, la Victoria, es conocida en Chile por varias cosas. Yo diría por haber sido en 1957 una toma gigantesca de terrenos que hicieron 1.200 familias muy, muy pobres que venían del Zanjón de la Guada. Ese es su origen y es famosa por eso, pero es famosa también porque fue donde vivieron en Chile, entre nosotros, dos sacerdotes que hicieron historia acá. El sacerdote Pierre Dubois, André Yarlán.
el padre de Jean Lange fue asesinado ahí en La Victoria hace el año 83, 84, ¿no? Y es también conocida La Victoria por ser uno de los lugares en que yo diría prendió con más intensidad la rebelión de los sectores populares frente a la dictadura que encabezó Augusto Pinochet hasta 1990. Esto ocurría, esta rebelión, a mediados, en el primer quinquenio de los 80, ¿no es cierto? Y parte de esa historia está visualmente relatada de manera bien extraordinaria, en mi opinión, en la película Cabros de Mierda, se llama. Yo lo anunciaba antes del corte, que dirige Gonzalo Justiniano y que protagoniza Natalia Aragonese. Ambos, Gonzalo y Natalia, están hoy día con nosotros, así que a los dos, muchas gracias por estar acá instalados conversando de esta película que pude ver y que me pareció un relato muy, muy notable por varias razones que vamos a ir conversando. Todas las películas, Gonzalo, tienen mucho de su director, pero en tu caso y en esta película esa condición es doble. Tú diriges, pero además estás en la historia de esta película desde el punto de vista de las imágenes que fueron reales, que tú mismo grabaste en La Victoria el año 83 y 84, ¿no? Claro, yo vivía en Francia y vine a filmar a Chile, cuando se cumplían 10 años de dictadura para la televisión francesa. Entonces me tocó, bueno, la primera vez estuve como 5 o 6 días y me tocó ir a la población La Victoria, donde nuestro contacto era Pierre Dubois y André Gerland, que eran sacerdotes franceses. Y ahí empezó una serie de idas y venidas que yo hice, que iba a Francia y volvía. Entonces me tocó registrar todo ese ambiente que me pareció muy interesante, me motivó, incluso dejé otro proyecto que tenía en Francia, porque había un ambiente de, no sé, había un poco de compromiso como generación de ver lo que se estaba haciendo para recuperar la democracia. Hay una mezcla, para quienes no han visto la película, yo los invito a verla, es una mezcla bien especial entre escenas reales grabadas por Gonzalo en esos años, con la actual filmación hoy día, en estos años, ¿no es verdad?, en que, si uno se fija bien, no hay divergencia, no hay contraste entre esas escenas grabadas hace, ¿cuánto? ¿30 años? 30 años, 84. Y lo que grabaron ahora en términos de textura, de contenido, de lógica. En fin, es bien notable el esfuerzo que se hace ahí. El colorido me llamó mucho la atención, incluso tuviste que gastar un poco, tuvieron que gastar la película, ¿no? Sí. Para igualar las imágenes. El trabajo de Joan Litin fue excepcional. Sí, es muy interesante. Y la paradoja era que Joan venía de filmar con Robert De Niro en Estados Unidos. Fíjate. Y cayó en le tocó filmar a la francesita en la población La Victoria. Estaba muy orgulloso de eso. La francesita es Gladys, la protagonista, que se presenta en cámara al iniciar la película como Gladys, pero me dicen la francesita. Aquí tenemos a la francesita que está más o menos peinada como en la película. Sí, ya quedé con el look. Está chasconeada. Que es la Natalia Aragonese. Natalia, de verdad un personaje muy bien logrado por una cuestión que yo conversaba contigo antes de sentarnos acá, que tiene que ver con que tú en esos años, cuando se producen todos estos hechos, tenías un par de años, 2, 3 años. 2, 3 años. Yo no sé cómo conseguiste llegar al personaje, pero tiene el tono perfecto. Yo conocí a alguna Gladys, que es esta mujer de 30 años, valiente, mujer chilena metida en La Victoria con todo ese contexto de pobreza muy dura, de niños sin papá, de ollas comunes, pero además de simultáneamente violencia política. Sí, yo creo que son varias como vertientes de las que yo me tomo como fuentes de inspiración. Una, primero, claro, es el guión, que a mi gusto estaba muy bien escrito, era como un guión que uno leía y podía ver la película, podía entender, a pesar de que después en la transformación eso ya no iba quedando tanto, pero sí es una fuente de inspiración. Y lo otro también tiene que ver como con la cultura general que uno tiene como de ser chilena, de vivir en este país y de saber la historia. Y en ese sentido siento que fui bien afortunada como en tomar de distintos lugares esta mujer y principalmente el trabajo con Gonzalo era tratar de no hacer el cliché, sino que de ir a un lugar mucho más particular y más cercano a la realidad, como decir, a ver, cómo primero es una mujer chilena como en su gran contexto y no es tan como ni pacata, ni como de una pura capa, sino que somos las mujeres un poco más complejas de cómo la pintan, no sé. Con toda su fuerza, con toda su sensibilidad también. Exacto, y eso también lo da también el personaje, y las situaciones, la escena, eran como que tenían así una partitura, pero que uno podía jugar un montón. Yo les he hablado, Gonzalo y la Natalia nos han contado de su personaje, en el caso de la Natalia, de cómo se hizo la película, de ese registro de imágenes antiguo, ¿no es verdad?, que se mezclan con escenas nuevas. Y yo les conté un poquito de la historia, que La Victoria, que se revela, esa rebelión popular
contra Pinochet. Veamos si les parece, les voy a pedir, chicos de la dirección, revisar un poco el tráiler de esta película, de este Cabros de Mierda, para que ustedes también se vayan metiendo, si no lo han visto, en lo que es esta historia. Veamos. Gladys Gómez. Pero acá todos en la Pobla me dicen la francesita. Samuel Thompson. Oye, ¿quién te dio permiso a vos para andar sacando fotos, weón? ¿De dónde sacaste esa cámara? ¿Quién soy vos? No es que estamos todos perseguidos. No sabéis que aquí en todos estos sectores, weón, está operando la CNI. ¿Y tú, Gladys? Sería bueno que te fueras poniendo calzones ya, ¿eh? ¿No viste que tenemos un hombre en la casa ahora? Yo siempre fui enamoradiza. Yo era enamoradiza y caliente. Los curitas se tocan. ¿Quién ganó? Ganaron los comunistas, señores. Desde el trabajo. Paremos con esa hueadita del desorden, de maltrato a la autoridad, de no respetar. ¿Estamos? Hay que respetar a la autoridad porque está bien el huevo, pero con orden. ¡Andando! Aquí no hay nada, hay niños. Eso lo voy a ver yo. ¡Al suelo! ¡Guata! Oiga, ¿qué le está pasando? Abusando con las mujeres. Con las manos arriba. Con las manos arriba dije. Gladys, ¿quién es tu papá, Gladys? ¿Cómo se llama tu papá? Tú soy el Nelson, el hijo de la Nelly. Sal de aquí, cabro mierda. Te voy a acusar con tu mamá. Señor, ayúdame a seguir tu ejemplo, tu camino. Así que vos sos la francesita. Comunistas culiados. Bueno, ustedes se dieron cuenta, es una película de reconstrucción histórica que tiene una mirada política también, pero también, Natalia, es una historia de amor, de este romance difícil, complejo, especial, que nace entre Samuel Thompson y tú, la francesita, la Gladys. Sí, yo siento que más que una historia de amor, creo que es como una historia que es muy cercano como a cualquier chilena le podría ocurrir. A ver. Y yo creo que tiene que ver como con un amor o un romance que tiene que ver con más como con la compañía, con la... Con el amor más erótico, más que como el amor de enamoramiento, sino que también... sin suspiro, Tauta. De mujer. Sí, es de mujer. Es como, a ver, esta mujer le llega este gringo a su casa y es como un bombón que cae del cielo y lo toma también por ahí. Es como una relación, yo siento que es más de amistad, con tonos eróticos, como de naturales de la seducción entre una mujer absolutamente con todas las ganas de vivir y con toda la picardía también de una mujer popular y chilena, y que le llega este gringo directamente así a su casa. Entonces se arma también, y claro, compartiendo este contexto, es una relación también de vínculo que es de compañía, y también mucho entrelazado con el otro niño. Siento que hay como una triada, y también como que este gringo llega, es la única figura masculina, entre comillas, dentro de esta casa, porque esta casa llevada por mujeres, madre, abuela, hija. Y eso está basado en anécdotas reales, porque pasaba mucho en las poblaciones que llegaban extranjeros, corresponsales extranjeros, llegaban misioneros. En este caso era un misionero. Y yo recuerdo de que Dubois prohibía que se quedaran solos dentro de una casa si no estaban los hombres. Claro, no podían entrar a una casa, le decían, porque bueno, fuera de que el cagüín era enorme, se las traían las pobladoras. Y otra anécdota que tú me contabas, Gonzalo, que es verídica, tiene que ver con esa escena que aparece en el trailer de esta patrulla militar que irrumpe en la casa de la Gladys,
Y uno de ellos era el no sé cuantito, el hijo del no sé cuantito, que era... La Nelly, sobrino segundo. Sal de aquí, cabro mierda, le dice. Claro. Que andaba con su fusil. Claro. Bueno, pasaron muchas anécdotas, varias anécdotas así. Hay otra en el Estadio Nacional, donde un hermano metió preso al hermano. Sí, pues, y decía que te callado, camina nomás. Camina nomás. Claro. Entonces, bueno, pero sobre todo a mí me interesaba ir a la vida cotidiana, no dar un gran discurso intelectual, sociohistórico, porque lo conocemos, más uno los datos se saben. Unos lo niegan más, otros dicen otras cosas, pero en el fondo ya la información dura está. A mí me interesaba ir a los momentos que vivió esa gente, a los momentos, porque tenemos noticias, matan a una persona o la tortura, no pasa así, pero es como si fueran palabras. Pero si tú convives 3 minutos, 4 minutos de ese universo, desde el que está torturando hasta el que está siendo torturado, es muy fuerte, muy especial, y algo que a mí me interesaba que quedara como testimonio de una época de nuestra generación, porque siempre ese cliché, ojalá que no se vuelva a repetir algo tan grave. Es muy llamativo, en mi opinión, después de haberla visto, cómo tú consigues recrear el ambiente de lo que yo le decía hace un rato a la Natalia, donde vivía la Gladys y las Gladys y esa familia y esa gente y sus vecinos y toda esa población, que era un Chile violento políticamente, pero además de pobreza difícil, de olla común, de niños sin padre, decía yo hace un rato. Mucha solidaridad. Y de mucha, por ende, solidaridad en razón de circunstancias. Y de las mujeres que se pusieron las pilas, porque como nos contaban las pobladoras, hubo un momento que los hombres se fueron, ya sea por motivos políticos o porque no había trabajo, el PEM y el POG, la cesantía, y se dedicaban a emborracharse, como decían ellas, y nosotros teníamos que asumir a los hijos, a los abuelos y todo. Entonces, eso era muy fuerte, esas mujeres... Eso es lo que quisiste contar, en el fondo, más allá del dato duro, ese ambiente y toda la... Ese ambiente y hacerle un reconocimiento. Muchos pensamos, y bueno, todos, de que, bueno, obviamente la recuperación de la democracia fue una obra de mucha gente. Desde la canción de la alegría ya viene, pero también fue muy importante la movilización en las poblaciones, de que ayudaron mucho. Yo te tengo que hacer una pregunta que tengo la impresión que te molesta que te hagan, o por la respuesta que te leí en estos días, te parece como incómoda, Gonzalo, que si es que era necesario, o a ti no te gusta dar explicaciones por esto, Ledia, si es que era necesario hacer una película más sobre el periodo de la dictadura, de todo ese contexto, porque hay una parte de Chile que ya empieza a considerarlo, me ha llamado mucho la atención ese discurso, una suerte de insistencia majadera. ¿Cómo lo lees tú? No, yo lo veo de otra forma. Yo invito a plantear que de repente hay como unos clichés que le meten a la gente, de decir no queremos más, y hasta cuándo las películas... Queremos para adelante. Hasta cuándo las películas chilenas tratan lo mismo, cuando no han habido muchas tampoco. Pero yo creo que el asunto es que hay gente que tiene mucho problema con la memoria, que tiene un gran trauma, e incluso es una historia que a mí me gustaría hacer. La memoria es algo natural, espontáneo. Todas las sociedades y las familias lo tienen que vivir espontáneamente. Por ejemplo, la sociedad americana, los jóvenes americanos que fueron a Vietnam, se han hecho 100 películas. Sería ridículo decirle, oye, pero ya hicieron una película. En Vietnam pasaron muchas cosas. Y acá hay muchos elementos a considerar. Y yo creo que en ese sentido no hay que verlo solamente como de un lado o del otro, sino que la historia se construyen muchas versiones. Hay un accidente, lo ve mucha gente y cada uno cuenta lo que vio. Y eso a la larga es lo que tiene que quedar. Pero lo que no puede pasar de que traten de impedir que se desarrolle, que una generación, a mí me tocó vivir eso, nuestra generación, y obvio que hay que dejar testimonio de distintos lados, de distintos aspectos de los años que nos tocaron vivir. La importancia cultural que tiene eso, yo siento como que al hacer esa pregunta estás evidenciando tu pensamiento absolutamente ignorante, insensible, que es como un gran problema y que siento que tenemos que hacernos cargo, artistas, periodistas, de dar vuelta a eso. Que yo tengo la impresión además que las cifras no acompañan esa crítica desde el punto de vista de, o sea, hay un estudio de cine en Chile que recoge las producciones nacionales, incluyendo documental y todo tipo de producciones de los últimos 4 años, que creo que son 154. De esas, en total, 14 tienen que ver, menos del 10%, con esta temática, si tú quieres. De tal suerte que tampoco es una majadería desde el punto de vista de la aritmética. No, es que claro, además es un comentario que no es real. Sí. Pero lo que es interesante de que esas películas van a quedar, algunas van a quedar en el tiempo y van a ser parte del patrimonio de nuestra historia.
Ahora, sí, pero la gente que critica pregunta, ¿es necesaria más memoria? ¿No es el riesgo de que permanezca mucho más tiempo del que es saludable un país partido en dos, con los buenos a un lado y los malos al otro, Gonzalo? ¿No eterniza es más enredado la memoria, todo. el quiebre? Es más enredado. ¿Y impide mirar? No, adelante. yo creo que hay que mirar adelante. Todo eso. Yo no paso pegado en el pasado, pero me tomé el tiempo de decir, es importante hacer esto. Yo estoy con otro proyecto, pienso otra cosa y hablamos de eso. Y la sociedad chilena, yo creo que es necesario que salgan algunos productos y que más o menos van a ir quedando y van a ser parte de la historia, como las películas alemanas son parte de la historia del nazismo en Alemania, cosas. Entonces, yo veo, hay como un nerviosismo, por decirlo de alguna forma, de alguna gente. Yo creo que hay que tomarlo mucho más normal. Y lo otro, que lo que es interesante, sí, hacer películas que sean creativas e innovadoras. En ese sentido, yo creo que nuestra película ha pasado algo especial con el público, que sigue muy bien la trama de la francesita conquistándose a su gringo, que sigue muy bien las viejas de la población. Entonces, hay muchos elementos de la vida cotidiana. No es un discurso político, se puede decir. Y lo que sí me preocupé de rescatar emoción, la emoción de los personajes. Gonzalo decía, Natalia, que él terminó cansado, estresado emocionalmente al realizar esta película por toda la carga que tiene y por toda la parte de su historia que está involucrada ahí y de cómo su vida también estuvo en riesgo para registrar esas imágenes. Que podemos hablar de eso, Gonzalo, si tenés ánimo después. ¿Qué te pasó a ti con con tu ánimo? Es que es inevitable. Porque es una película con mucha carga. Totalmente. Es inevitable no involucrarse. O sea, yo fui la actriz, me tocó encarnarlo. Y además que el proceso del rodaje estábamos 2 meses viviendo, despertábamos, entonces era todo el tiempo ahí. Y era así, inevitable no hacer contacto porque estábamos haciendo una película basada en hechos reales. Entonces eso ya es tremendo. Y cada detalle, cada cosa. Nosotros grabamos mucho más de lo que se ve en la película. Hay un material que está para hacer una serie. Y aquí nosotros, claro, vemos la película y el proceso normal de un montaje, vemos un poco, pero vivimos una cantidad de historia y cada personaje se desarrollaba. Fue bien intenso. A mí me pasó muchas veces que me costaba después ver la película. Lo que más me encantó de la primera vez que vi el primer corte fue que me emocionó, me conmoví profundamente y no me quedaba pensando en, no sé, los actores, como en la cosa que a lo mejor nos puede pasar más a nosotros los actores, sino que terminaba conectando profundamente con la historia, con el contexto, con mi país, con todos los problemas que tenemos hoy muchas día. escenas que golpear ahí. Pero ¿sabes qué? La otra vez a Gonzalo le preguntan por qué puso esa escena. Y yo encontré notable su respuesta, que fue, mira, yo puse acá un caso y en la realidad fueron cientos, casi miles. Entonces, no, miles, pero niños que iban a comprar pan y que ya haya sido más de uno es tremendo. Bueno, Gonzalo me contaba que te tocó a ti transportar, llevar en brazos a un niño herido que al parecer finalmente no muere. No murió porque no estaba en la lista, pero fue en la noche, después que habíamos filmado, apareció una señora, un niño, un joven con un niño herido. Con un tiro acá. Y lo empezamos a llevar a una furgoneta que estaba lejos y me di cuenta que tenía un hoyito con una gotita de sangre. Así. Con una bala. Había recibido una bala, sí. Yo decía que terminaste estresado porque además seguramente recordaste ese minuto en que tú grabas esto y la experiencia personal. Hay una escena ahí también que es muy brutal. Todas estas, yo no sé si se pueden revisar fácilmente, pero están en el Museo de la Memoria muchas de tus imágenes. Yo regalé todo y ellos, gracias a ellos recuperé material. Sí, hay una imagen ahí que tú grabas que es muy dura también, que habla de cómo se mataba ahí. Que es una persona, un agente de... Yo no sé de qué inteligencia era esa, pero de qué organismo represivo. Pero hay una persona que... Yo no pregunté tampoco. No era... Oye... Pero una persona que aparece ahí, ustedes lo vieron en el tráiler, se ve un poquito nomás, pero una escena muy increíble, que tú me la relatabas en maquillaje antes de venir a sentarnos acá, que tú, con un asistente que era alguien cercano a ti en ese minuto, estabas detrás de una cámara, detrás de un poste, grabando con la cámara, y ves acercarte de reojo a una persona con una pistola que estaba disparando. No, que venía a disparar. Que venía disparando y que pasa delante tuyo, no te ve y sigue disparando. Y empieza a disparar sobre las personas como si fuera a matar perros o cualquier cosa. Sí, muy cerca. Y muy cerca. Y hiere a personas. Le pega.
impactan sus balas. No era, no mató a nadie. No era intimidar, no era disparos al aire, sino que era el cuerpo. Es que yo estaba mirando muy cerrado con el cuadro, entonces yo no veía lo que pasaba. Y lo seguí, sé que salió alguien escapando, le disparó y se devolvió y se puso a disparar allá. Entonces yo le pregunté a la persona que estaba así, ¿lo mató? Y dice, no, por suerte no le pegó. Entonces fue una... Bueno, fueron esos... Ahí está, mira. Sí, dale, ¿se puede correr esa escena? Démosle. Sí. Esa escena es que viene y después pasa. Ahí, mira. Bueno, pero es cortito. La película es más largo. ¿Ah? Y el material es más largo. El original es más largo. Sí. Claro. Sí. Y ese se puede revisar ahí en el Museo de la Memoria. Y bueno, pero la idea yo creo que eso, que de hacer un producto de que rescata ciertas anomalías que existían y que son muy especiales. No es la historia que tú quisiste contar, pero está esa historia muy entrelazada con lo que fue la historia. Sí. Para mí hay varias escenas, como te decía, que tienen un significado especial, pero hay una que me impactó especialmente, que no tiene que ver con escena del año 83, 84, sino que algo que tú quieres decir que probablemente es el mensaje político final de la película, al cierre, cuando se encuentran los torturadores hoy. Hoy, al 2017. Y son una suerte de muertos en vida, de zombies, un poco delirantes, divagantes, absolutamente aislados. Es bien llamativa esa escena. Bueno, eso... ¿Cómo la firma al final Gonzalo de la película? ¿Qué pasó con esa gente? ¿O no? Bueno, sigue pasando. Sí, sigue pasando. Yo no te lo digo por la coyuntura, porque además estamos con Punta Peuco, con qué se pasa. Bueno, yo tengo una posición, ¿no? que en el fondo, en su momento se le cargó la mano a cierta gente y los verdaderos responsables se lavaron las manos. Entonces fue un poco un acto de cobardía, como lo dice uno. Pero... la idea mía de la película comienza con una persona que va al año 2017 a mirar imágenes y que hace todo el viaje de la memoria, del recuerdo de lo que le pasó, y en ese recuerdo metimos todo el gran paraguas político a través de la Francesita, y yo creo que es un tema que está vigente. Esas personas están... Es Samuel Thompson el que parte envejecido, digamos. Claro. El que tiene... El misionero que llega muy naif. Claro. Como esos misioneros que uno ve muy ordenados, camisa blanca y todo, que viene a dar un mensaje de Dios, porque es un enviado de Dios, y de un modelo económico que va a traer el progreso. Ese era más o menos el punto de partida. Y desarma completamente ese personaje durante los tiempo que dura su vida. Y a él le empiezan a pasar cosas ideológicamente, le empiezan a pasar cosas muy importantes. Pero eso se da por la vida cotidiana. Sí, pues por ya eso él tenía curiosidades sexuales y todo eso, porque los mormones tienen, no son tan ahí finalmente el discurso o la vida se toma con la monja, Gladys, que tiene sus curiosidades también. Eso es muy lindo, los personajes femeninos de esta película. Porque ahora está de moda la mujer empoderada. Yo creo que la mujer chilena siempre ha sido empoderada. Y siempre ha sido jugada, pícara y de armas a tomar. Entonces, en ese sentido me interesaba también seguir. Es una trama que es muy humana, hermosa, y reivindicar el rol de la mujer. ¿Y la película la grabaste en la misma Victoria, Gonzalo? Sí. Sí. Había cambiado. La Victoria hoy. Sí, ¿no? Y de hecho nos juntábamos con las mujeres de la Victoria, que son las que aparecen en la película. Sí, es que entonces también el referente estaba así aquí al lado tuyo real, contándote. Que no era la misma Gladys, pero te contaba. Eran las Gladys. Eran las Gladys. Había un par de Gladys que 30 años eran armas a tomar. Nos prestaban vestuario. No, fue un trabajo bien hermoso, bien intenso, porque trabajamos con mucha gente y mucha colaboración de todos. Es que me llama la atención porque una de las cuestiones que a uno le va pasando cuando va viendo la película tiene que ver con que, claro, son actores, pero empiezas a entender al poquito andar de que no puede ser un casting esto es gente que vive en la Victoria hoy día. Sí, era parte del desafío que yo tenía, rescatar de la realidad, porque eso al final le da un realismo que las películas se agradecen, más que un actor sea muy bueno y todo. Hay un rostro desgastado, una forma de mirar Hay una escena con unos señores que parecen ser alcohólicos, homeless, digamos.
Son reales. Son Que me llamó mucho la atención y que colaboraron con ustedes, participaron y quisieron hacerlo. Ya no nos costó mucho, porque ellos iban varios días a la semana, se instalaban, eran alcohólicos muy temprano, se tomaban su caña de vino, se quedaban todos en silencio alrededor y comentaban muy pocas cosas. Y nosotros, yo le dije, vamos a hacer esto, vamos a venir mañana, vamos a hacer esto. Y metimos a nuestro personaje muy adentro. llamativo, es muy llamativo, porque de verdad es imposible que sea un actor y tú lo entiendes al tiro. Sí, es que eso también, perdón, sí, está muy bien hecho también desde la dirección de Gonzalo, porque no es él como el extranjero o como el profesional que viene a irrumpir este universo, sino que el universo está tal cual y es él el que entra con la cámara y hay elementos, yo creo que ayudan mucho. Sol y Lluvia, que tiene esa canción emblemática por Pudahuel y la bandera, y la gente se reconoce. Y es lo que ha pasado en la sala de cine, ha sido muy hermoso. Están cantando algunos. Y la gente sale bien impactada, emocionada. Se ríe y... Sí, se ríen y salen... Casi la mitad de la primera parte de la película. Sí, es una película dura. Oye, nos tiraron la música. Ya. Yo me hubiera quedado conversando, pero la gente allá, estas cámaras mandan. Nos quedaron hartas. Es que se tienen que ir al cine a ver. Tienen que ir a ver. Sí, pues la llamamos a ver. Tienen que ir a ver la película. Está en 5 salas todavía. 5 salas todavía. Sí. Estamos defendiéndola ahí. Vienen unas películas americanas que se comen todo, pero ahí están nuestros cabros de mierda. Cabros de mierda, ¿no? Se me olvidó preguntarles por qué el título, pero bueno, mira. Natalia. Queda para la próxima. Gonzalo. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por la conversación. Nosotros despedimos desde acá esta cultura verdadera que tuvo de harto este 17 de septiembre en la antesala de las fiestas patrias. Que lo pasen bien. Buenas noches.